Hola a todos, bienvenidos. Se va incorporando poquito a poco más asistentes y hoy vamos a empezar con la última de las jornadas del ciclo de empleabilidad que hemos desarrollado conjuntamente los colegios de ingenieros industriales de España a través del Consejo con la Fundación de la Caja de Ingenieros. Tuvimos el último jueves una charla muy interesante con tres responsables de recursos humanos de tres grandes empresas del mundo de la consultoría, la ingeniería y la industria. Y en principio nos íbamos a haber quedado ahí, pero lo que sí que es cierto es que muchos de vosotros que estuvisteis en alguna de las jornadas anteriores nos dijisteis, esto está muy bien, pero claro, yo que soy una persona que llevo ya bastante tiempo en el mercado, igual la forma de abordar la búsqueda de trabajo y sobre todo abordar esas entrevistas no es la misma que con personas que puedan estar terminando la universidad. Fruto de eso lo hablamos y decidimos extender las jornadas a la jornada de hoy, que precisamente es un público un poquito más reducido, pero un público que a veces igual necesita también una ayuda específica. Y para eso contamos hoy con nosotros con Julia Borrego Sánchez Cañete. Julia es una persona que lleva una larguísima trayectoria en el mundo de los recursos humanos. Ha pasado técnico de selección en muchísimas empresas, desde empresas del mundo de la ingeniería, como pueda ser Iberdrola, o otras ya del mundo de la logística como Correos. Ha sido consultora de selección y formación, ha llevado seminarios, ha estado consultora senior y lleva pues una barbaridad de años dedicada a desarrollar lo que se llama la parte de la transición de carrera y ayudando a profesionales que necesitan ayuda precisamente en todo lo que son los procesos de selección. Si nos acordamos, justo una de las frases con las que cerraron el último webinar fue, oye, pues si vosotros sois unas personas senior, una de las cosas que tenéis que valorar es precisamente ir a profesionales que os pueden ayudar en esta búsqueda, en esta transición de carrera. Y dentro de estos profesionales tenemos a Julia con nosotros. Julia, somos Buenas todos tuyos. tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. César, gracias por la presentación. Encantada de compartir esta hora y media de mi tiempo con vosotros para, bueno, pues poder de alguna manera dar esta formación sobre cómo hacer una entrevista, que más que hacer una entrevista, me imagino que todos ya con la edad que tenemos y las canas que pintamos sabemos hacer una entrevista, pero sobre todo poder transmitir hoy esta tarde los tips, las sugerencias y consejos que para perfiles un poquito más senior, bueno, pues al final tenemos que manejar de cara a una entrevista, sobre todo de cara a conseguir que ese profesional, que ese candidato llegue a la fase finalista y, bueno, pues tenga el éxito de incorporarse a una nueva compañía. Como bien ha dicho César, yo me dedico dentro de mi compañía, Lice Harrison, me dedico en una doble modalidad, primero a acompañar a los profesionales en desafíos en sus proyectos de cambio dentro de las organizaciones, bien acompañando en temas de assessment, bien cuando hay una reestructuración dentro de una compañía haciendo gestión de cambio, todo el tema de, bueno, pues que se ha puesto tan de moda, el outplacement también, ¿no? Pero principalmente dentro de las compañías, cuando los candidatos o los profesionales están dentro de las empresas, trabajamos toda la parte de gestión del cambio, reorganizaciones, reestructuraciones, assessment, etcétera. Y luego me dedico a esa segunda parte o segunda faceta, que es ofrecer apoyo para mejorar la empleabilidad de los profesionales cuando son desvinculados de sus compañías y, bueno, pues conseguir que esas transiciones profesionales sean socialmente responsables dentro de la organización y conseguir un objetivo, que estos profesionales cuanto antes se incorporen al mercado laboral. Doy por hecho que la mayoría de los profesionales que estamos aquí somos todos seniors, somos profesionales ya con muchos años de experiencia en el mercado laboral y imagino, ¿no?, que estamos aquí por dos motivos. Bien, porque estamos en un proceso de búsqueda de empleo, estamos desvinculados de las compañías y estamos buscando trabajo, o bien porque en un momento como el que nos ha tocado vivir con todos los cambios que se han producido en los últimos años, principalmente a raíz de la pandemia, estamos pensando en un cambio dentro de mi organización. Es decir, habrá mucha gente hoy en la charla que por su momento vital, su momento profesional, quiera planificar su proyecto de carrera profesional
y decidir en un momento determinado qué cambio puede llevar a cabo dentro de su compañía o bien fuera de la compañía. Entonces, antes de entrar en el proceso de explicaros qué es una entrevista de selección como tal, antes de contaros lo que tengo preparado, sí me gustaría hacer un breve resumen que para mí es clave en la empleabilidad. Es decir, cuando buscamos trabajo, que vamos a hacer una entrevista, el punto de partida para mí clave y fundamental es que tengamos todos un objetivo profesional definido. Si no hay un objetivo profesional definido, no podemos buscar trabajo. Por lo tanto, cuando tenemos que definir ese objetivo profesional, yo siempre asesoro, acompaño a los profesionales como vosotros a que hagáis un autoanálisis, una reflexión profunda de quiénes sois, qué estáis viviendo en este momento de vuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es decir, que hagamos un compendio de todas las fortalezas, de todas las debilidades que atravesamos etapa por etapa de nuestro devenir profesional para llegar hasta el momento vital en el que me encuentro y decir qué quiero. En ese que quiero, ese objetivo profesional se divide en 3 alternativas laborales. Continuidad, seguir haciendo lo que estaba haciendo. Cambio, volver a una etapa anterior. Pero para volver a una etapa anterior, sin lugar a duda, tiene que haber una experiencia contrastada o bien una formación que me acredite como tal. Pues ahora se ha puesto muy de moda todo el tema del Thinking Design, todo el tema de las metodologías Agile, todo el tema de las metodologías Scrum. Son temas muy nuevos como el Big Data, pues lógicamente no puedo tener una experiencia porque son formaciones, son herramientas nuevas, pero sí una formación que me acredite. Estas dos alternativas, tanto la continuidad, seguir haciendo lo que yo hacía, como el cambio, es un trabajo por cuenta ajena. Y luego está la tercera alternativa, que es el tema del emprendimiento, que es el tema de la ruptura, que no vamos a entrar y nos vamos a centrar en las 2 etapas iniciales de cambio y continuidad, ¿vale? Cuando trabajamos todo ese autoanálisis profundo, definimos con claridad, aparte del objetivo, todas las competencias, tanto técnicas como genéricas. Definimos qué soy bueno, para qué valgo, qué sé hacer, por qué me tienen que elegir a mí, qué es o qué competencias tengo para poder aplicar una posición. Trabajamos muy bien el mensaje de salida, trabajamos referencias para analizar en profundidad todo mi devenir profesional. A la vez que yo he analizado todo lo que yo he hecho en mi vida profesional, trabajamos de manera paralela, currículum, que me imagino que ya habéis trabajado y creo que os han dado un módulo concreto, habéis en este ciclo de empleabilidad, habéis trabajado todo el tema currículum, de un plan de marketing, una marca personal, trabajamos herramientas de comunicación, llegamos al momento en el que analizamos el entorno económico profesional. Cuando yo analizo el entorno económico profesional, vamos a ir viendo que hay una serie de ítems, una serie de herramientas que nos permiten estar preparados de cara a una entrevista. Entonces, si me permitís, yo voy a ir compartiendo la presentación que he preparado hoy para vosotros, ¿vale? Sí que me gustaría, antes de contaros mi presentación, me gustaría que, bueno, pues quien le apetezca, totalmente voluntario, yo tengo preparada una presentación, pero me gustaría escuchar qué expectativas tenéis, por qué estáis hoy aquí y qué os queréis llevar de una presentación como la que voy a poner ahora mismo en marcha, ¿no? Si hay una serie de expectativas que no van acorde con la presentación que tengo preparada, hacemos un cambio y nos centramos en dar respuesta a todas las expectativas de las personas o los profesionales que estáis hoy aquí para escuchar este seminario. Así que, por favor, el que quiera, que me cuente cuál es el objetivo de esta sesión, por qué estáis aquí y qué os queréis llevar de este seminario o de esta sesión. ¿Algún voluntario? ¿Alguna persona que me quiera contar por qué está aquí y qué se quiere llevar de esta sesión? Bueno, pues si no hay nadie, seguimos, ¿vale? Aquí ya dice Javier, ¿qué opinas de buscar? Vamos a ir leyendo eso es. ¿Qué opinas de buscar un puesto similar o mejor que el que tenías? Pues hombre, sin lugar a dudas, Javier, cuando buscamos una posición, bien es porque no estamos a gusto dentro de la compañía y queremos hacer un cambio dentro de la organización en la que estamos y sin lugar a duda, depende del momento profesional que viva o la experiencia que tenga, pues ese cambio será bienvenido. Lo que tenemos que saber es hacia dónde voy, por qué elijo un tipo de compañías y por qué voy hacia un cambio que puede ser lateral, puede ser un cambio de enriquecimiento de un departamento a otro, o bien puede ser normalmente un paso natural de crecimiento profesional hacia un nuevo puesto que me permita seguir creciendo dentro de mi plan de carrera. Pues hombre, considero que es dependiendo del momento en el que te encuentres, Javier, que puede ser el momento adecuado para dar un cambio. Ahora bien, hoy día las organizaciones, como digo yo,
la gente está, como yo llamo, la silla caliente, nadie se mueve de sus posiciones, pues porque el mercado, cuando oferta una posición, normalmente no hay tantas posiciones como había antes. En segundo lugar, bueno, pues el tema económico, el tema retributivo, igual que hace 15, 20 años te movías de un sitio a otro, te ofrecían una oportunidad y te cambiabas, era bien porque había un aumento salarial o bien porque había un objetivo profesional que te permitía un crecimiento en tu carrera profesional. Pero es verdad que hoy, a día de hoy, muchas veces cuando te hacen un ofrecimiento es algo parecido a lo que tienes, incluso con una remuneración en el mismo nivel o incluso por debajo. Entonces, tenemos que tener muy claro el cambio para que se lleve a cabo un movimiento a día de hoy, ¿vale? ¿Qué más preguntas o qué más expectativas? Encontrar herramientas para convencer al entrevistador que contrate a algún senior. Esto es una herramienta muy buena que luego vamos a trabajar. Después de muchas respuestas negativas, creo que es muy fácil navegar sin rumbo. Al final vas a cualquier cosa, a cualquier precio. Esto vamos a discutir sobre este tema, porque yo considero que no somos recién licenciados, que no acabamos de salir de una universidad, que tenemos mucho know-how, que tenemos mucho expertise, y yo creo que esta cuestión que me hace una persona en concreto de este foro, hay que saber venderse, hay que tener la capacidad suficiente para aprender a vender lo que hago. No es importante lo que digo, sino cómo lo digo, y sobre todo cuando estoy buscando trabajo, cuando estoy buscando una nueva oportunidad laboral, el objetivo principal sería, en todo caso, que la autoestima esté aquí arriba. Por lo tanto, no nos podemos ir a cualquier sitio, tenemos que irnos a un sitio parecido a lo que estábamos haciendo, donde pongamos en alza el valor añadido que tengo, la experiencia que tengo, ese know-how, ese expertise, y lógicamente el tema de negociación, que luego lo voy a tratar con vosotros, es un tema que me gustaría parar, porque sí así hay que negociar. Somos capaces de negociar y tenemos que negociar. 25 años de experiencia, quedé con paro en 50 años. Quisiera saber cómo responder a una entrevista, cómo venderme, lo vamos a ver. Mis expectativas son, primero, trabajar, después de que sea algo menos estable, y tercero, si fuera posible, algo que me motive. Sin lugar a duda, cuando ya tenemos una cierta edad, muchas veces no prima el tema económico, sino que la motivación principal es estar a gusto, encontrar un puesto que me guste, que me apasione lo que haga, al margen de otros factores económicos. Es verdad que todos trabajamos por dinero, pero que en un momento determinado tenemos que saber poner en alza las motivaciones y prioridades que en este momento de mi vida profesional tengo en el camino. Es decir, si yo trabajaba en un entorno industrial en una zona sur de Madrid y yo vivo en el norte, pues a lo mejor, si estoy buscando una nueva oportunidad laboral, prima más la cercanía a mi hogar, a mi residencia, que tener un salario tan bueno o incluso un poquito mejor de lo que ganaba. Entonces, según las motivaciones, según las prioridades y según el objetivo que tengo, lógicamente esto hay que tenerlo en cuenta. Y estas motivaciones, es lo que yo decía que preparamos en esa fase de autoanálisis, en esa fase en la que preparamos la mochila para que cuando arranquemos los procesos de selección estemos totalmente preparados con herramientas suficientes que nos permitan ser empleables y dar el valor añadido máximo para tener un valor diferencial con otros candidatos que se van a presentar como competidores en estos procesos de selección. Mi expectativa, me dice otra persona del chat, son, primero, trabajar, después que sea algo menos estable, y tercero, esto ya lo hemos leído. Bueno, pues yo creo, no sé si se me queda, hay muchas. Agradeceríamos, yo ya me he hecho una idea por dónde van los tiros y de todas las preguntas que muchos habéis coincidido, sobre todo herramientas técnicas que nos permitan mejorar los procesos de selección y, sin lugar a dudas, llegar a la fase final, ¿vale? Yo me he preparado esta presentación, ¿vale? A ver, ¿por qué no puedo? Ahora. Este es un poquito el guión, la entrevista, vamos a hablar de qué son las entrevistas, os voy a contar un poco los tipos de entrevista y luego las directrices para la entrevista. La segunda parte, el punto 4, 5 y 6, hay muchas slides, sois muchos, y a mí me gustaría quizá hacerlo un poquito más práctico. Entonces, tengo una serie de preguntas que vamos a ir, de alguna manera, yo voy a ir lanzando por si queréis ir contestando, o si me queréis ir de alguna manera diciendo cómo las contestaríais. Vamos a empezar viendo qué es una entrevista y qué concepto vamos a tener en cuenta, que para mí este es el punto de partida, es decir, qué busca el entrevistador y qué busca el entrevistado. Partiendo del concepto de entrevista, que es el paso más importante para conseguir un trabajo, sin lugar a dudas, nos preparamos esa mochila, hacemos un autoanálisis en profundidad,
con todas las herramientas necesarias para estar preparado de cara a la entrevista, pero llega un momento que nos damos cuenta que las entrevistas no se producen o que han pasado 3 meses desde que estoy buscando trabajo y que nadie me llama. Por lo tanto, el objetivo prioritario de una entrevista es que me llamen, que tengan la oportunidad de sentarme y una vez que me siente, me abran la puerta, que tenga esa oportunidad de contar quién soy. Es un proceso sobre el que se puede tener un control razonable, ya que es una estrategia. Sin lugar a dudas, para buscar trabajo tenemos que tener una estrategia definida e implementada, pasos a seguir, partiendo de autoanálisis, herramientas de comunicación, análisis del entorno económico profesional y sobre todo cuando analiza el entorno económico profesional, aquí surge un tema que para mí es relevante con los perfiles profesionales con los que me estoy sentando esta tarde. ¿Cuáles son las vías de acceso al mercado laboral? Mercado abierto. ¿Qué es el mercado abierto? Todas las posiciones que están publicadas al alcance de todo el mundo. Y el mercado oculto, que es aquello que no se publica. ¿Dónde está o dónde puedo asegurar que está el 95% de profesionales que estáis escuchando esta sesión? Seguramente, yo siempre digo que las vías de acceso al mercado laboral para este tipo de perfiles son mercado abierto un 20%, mercado oculto un 75%, y una tercera vía de acceso al mercado laboral, que es los puestos de nueva creación. ¿Por qué es tan bajito el mercado abierto? Porque sin lugar a dudas, los profesionales que estáis aquí sentados esta tarde conmigo, no vais a encontrar ofertas publicadas ni en un Infojob, ni en un LinkedIn, ni en un metabuscador, ni en un portal de empleo de ninguna organización, ni en ninguna, lo que es la búsqueda dentro de las compañías. ¿Por qué? Porque normalmente las posiciones que están publicadas son posiciones para profesionales más junior, con menos años de experiencia y con un expertise muy, bueno, pues no más de 5 o 10 años, ¿vale? Entonces, profesionales con más de 20 años, normalmente nos vamos a incorporar al mercado laboral a través de lo que es el mercado oculto, la red de contactos, el networking, que es un 75%. ¿Qué significa? Que las ofertas que estáis viendo publicadas forman parte del 20% de la oportunidad real que hay en el mercado de trabajo. El 75% está en el mercado oculto, lo que no se publica, lo que se mueve a través de contactos. Yo os voy a poner un ejemplo. Hace 5 o 6 años, que hubo un momento convulso de muchísima crisis, ¿no? Recuerdo que la directora general de mi compañía, de Elizabeth Harrison, de Cane, pasó por todos los despachos de los consultores, llamó a la puerta, nos saludó y me dijo, oye, Julia, necesito para la compañía, necesito para la casa 3 consultores, 2 prospectores y un comercial. En aquel momento, claro, yo dije, bueno, Necane, deja que me lo piense, ¿no? Lógicamente no pasas un currículum por pasar. Y estas posiciones que nos estaba pasando en Petit Comité Necane no estaban publicadas en ningún lado. ¿Qué pasa? Que cuando tú pasas una posición a través de un contacto, te aseguras que la persona que te va a referenciar de verdad porque tiene un conocimiento absoluto y expreso de quién eres. Es decir, igual que hace 20 años recomendábamos por recomendar, dejamos un currículum en la mesa de un entrevistador y decías, aquí está este perfil profesional y bueno, pues si le puedes ayudar, ayúdale. A día de hoy nadie se compromete a pasar un currículum si no te conocen. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si yo recuerdo que en aquel entonces pasé un consultor y un comercial. Podía haber pasado mucha más gente, sin lugar a dudas. Tengo muchos conocidos que se dedican a esto, pero que me digan una cierta garantía a 2 personas. Si yo a esta persona, a mi directora general, le paso un candidato, un profesional que no funciona, pueden pasar 2 cosas. O bien que esta persona piense, me la ha colado bien colada, que no me gustaría, o lo peor que puede pasar, que si esta persona, mi directora general, considera que esta persona o este profesional que le pasa no vale, mi reputación profesional se viene abajo. Es decir, si Julia piensa que este señor es bueno, ¿cómo será Julia? Por lo tanto, me estoy jugando la reputación profesional, no recomendamos a cualquiera, con lo que esas posiciones llegan por el boca a boca, porque alguien me conoce, porque voy a un evento y conozco a una persona que me lleva de la mano a la compañía Diana o a la empresa que me interesa, porque resulta que estoy en un evento familiar y mi cuñado conoce al gerente o al director general o al CEO de una empresa y me dice, oye, aquí hay una posibilidad dentro de su departamento, vamos a pasar el currículum. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los procesos de selección que van a estar a vuestro alcance se van a mover a través del mercado oculto, de esa red de contactos. Por lo tanto, tendremos que aprender a hacer un approach, un acercamiento a la red de contactos. Y luego os decía que había una tercera vía de acceso al mercado laboral, que es el puesto de nueva creación. Cuando yo he hecho ese autoanálisis, yo sé qué soy, para qué valgo y cuáles son mis puntos fuertes. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de detectar en una compañía que sea empresa de mi interés la posición que yo ocupaba anteriormente,
si se hace ahí, si no se hace, cómo está distribuida, cómo está dentro del organigrama. Muchas veces nos damos cuenta que hay profesionales que analizando o haciendo un benchmarking de su competencia se dan cuenta que es que el tema del Lean Manufacturing que llevo en mi compañía, pues en esta empresa lo están externalizando o el procedimiento que llevan a cabo es totalmente diferente. Con lo que yo lo que voy a intentar es crear una posición para mí. Lógicamente, cuando yo creo una posición para mí, esto se hace en otros niveles con poder de decisión, con un CEO, con alguien que está muy arriba de la compañía y con un tiempo mucho más largo en el tiempo. ¿Por qué? Depende del tipo de compañías. Si es una compañía multinacional americana, con el US GAAP, el cierre fiscal creo que es en mayo, abril-mayo. Si es una empresa española, creo que es en diciembre. Y si es europea, creo que es en marzo. Por lo tanto, si ahora mismo estamos en marzo y es una compañía americana, pues tendré que esperar al cierre contable de la empresa para que se apruebe en el presupuesto el dinero suficiente y poder contratar a otra persona. Por lo tanto, quizás la vía de acceso al mercado laboral para profesionales como vosotros, o bien mercado oculto, networking, red de contactos a través de un 75% y el puesto de nueva incorporación que está en torno al 5%. Os comento aquí que es una oportunidad para promocionarse y venderse. Sin lugar a dudas, me encuentro muchas veces con profesionales que trabajo en el día a día acompañándoles, asesorándoles y empujándoles en sus proyectos de búsqueda. Cuando van a procesos de selección muy diversos, me encuentro que una de las principales lagunas con las que nos encontramos es que no sacamos en alza todo lo que sabemos hacer. No sabemos contar lo bueno que soy, lo bien que hago las cosas y lo buen profesional que podría ser aportando con toda mi experiencia, con todo mi know-how esto en esta nueva compañía. Entonces vamos a aprender a promocionar, a sacar en alza lo que sé hacer. Y es una oportunidad para conseguir la información que necesitas sin lugar a dudas. Por lo tanto, el objetivo de toda entrevista es posicionar tus habilidades, tus talentos y la experiencia, ese know-how, ese expertise de tantos años como solución a los desafíos que se enfrentan pues, las distintas compañías en las que te interesa trabajar. ¿Qué busca el entrevistador? Y aquí ya nos metemos en materia de entrevista puramente o como tal. Primero busca la competencia. ¿Qué entiendo yo por competencia? Para mí hay dos, dentro de la competencia la divido, la competencia técnica y la competencia genérica. ¿Qué es la competencia técnica? Esa característica subyacente a una persona que demuestre de manera objetiva. Imaginaros que soy un director de producción, que soy ingeniero industrial, que llevo 20 y tantos años en una compañía y que estoy en una planta farmacéutica. Lógicamente, yo sé que tú eres bueno haciendo tu oficio, que eres bueno referente en tu profesión, porque sé que tienes una experiencia avalada de 20 años, porque sé que eres ingeniero industrial, porque sé que además te has certificado en temas de Lean Manufacturing, que conoces muy bien todo el tema de las 5 S y que además utilizas en tu día a día Kanban. Son competencias técnicas que me habilitan para desempeñar de manera óptima un puesto de trabajo. Sé que tengo la habilidad para desempeñar esa función, sé que lo he hecho de manera eficaz y el entrevistador busca esa evidencia para que haya un matching con mi experiencia, con mis habilidades y con esas competencias técnicas. Más las competencias genéricas. ¿Qué son las competencias genéricas? Esas habilidades que me permiten ser una persona con capacidades de comunicación, una persona que tenga una capacidad de, bueno, pues de gestionar un equipo o las personas que forman el equipo en una cadena de producción. Una persona que tiene esa capacidad de ponerme en lugar de los demás, que es empático, etc. Entonces, competencias técnicas y genéricas nos tenemos que tenerlas y saber cómo describir en una entrevista cuando me preguntan si puedo hacer este trabajo, sin lugar a dudas, porque estas son mis competencias y mis habilidades. Segundo, ¿soy compatible con esta posición? Y aquí aparecen muchas dudas. Yo sé que soy bueno haciendo este trabajo, pero es que a lo mejor el sector de la industria no me deja. ¿A qué me refiero? En España somos muy conservadores y esto es una cosa que por activa y pasiva repito diariamente a todos mis profesionales o los candidatos con los que trabajo en este proyecto de carrera. Nos encasean una profesión, nos encasean un oficio y nos encasean un sector. Y esto es una realidad que pasa única y exclusivamente en España, porque vuelvo a repetir, somos muy conservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces consideramos que somos capaces de desempeñar un puesto de trabajo en un sector determinado, por ejemplo, farma, pero es que la industria farmacéutica es muy endogámica, es muy sectorial, es muy cerrada, con lo que por mucho que me empeñe yo, si vengo de una cadena de producción en Food Manufacturing Consumer Goods, es muy difícil que si yo me desvinculo de mi compañía como director de producción
pase a una empresa farmacéutica porque no me van a permitir entrar, porque el mercado no me deja entrar, porque es un sector que no conozco y porque es endogámico y solo y exclusivamente quiere a candidatos que vengan de la farma. Pasa con otros sectores, como puede ser el sector gran lujo, pasa con el mundo de la banca, toda la parte de servicios financieros, y también tenemos como un sector muy endogámico, muy cerrado, el sector retail, sobre todo por el conocimiento que supone pues trabajar con cadenas de suministro, cadenas de alimentación, canal impulso, con distribuidores, suministradores, etc. Por lo tanto, ¿qué valora el entrevistador? Que haya compatibilidad, que sepa hacer el trabajo, que tenga una capacidad de relacionarse con los miembros de la organización, es decir, con las personas que forman parte de esa empresa, pues porque haya una cierta nivel cultural parecido, o porque tengan una formación parecida, o porque sea un equipo que sé que esta persona que se incorpora al equipo puede funcionar porque hay unos valores, unos principios parecidos. Y por último, se busca la conexión. Esta persona puede trabajar en esta empresa, le gusta lo suficiente, está motivado o no está motivado. Y esto está muy relacionado con una de las preguntas que me habéis hecho en el chat cuando me decís, bueno, es que yo quiero trabajar, me da igual cualquier cosa, incluso estoy dispuesta a solicitar una posición por un precio más bajo. Sí, tú estás dispuesto, pero el mercado no te va a dejar trabajar en una posición 2 steps por abajo, porque yo qué pienso, este señor que era un director de producción, ¿qué hace aquí como un técnico de producción cuando ha desempeñado una posición con responsabilidad, supervisando, gestionando un equipo de trabajo? O bien no quiere tanta responsabilidad, o bien está desesperado buscando un puesto de estas características. ¿Qué pasa? Que no me voy a fiar como entrevistador, no me voy a fiar. ¿Por qué? Porque puedo pensar, bueno, como no tiene otra cosa, va a venir aquí y cuando tenga una necesidad, pasen 2, 3 meses, 6 meses, un año, esta persona, si encuentra otra oportunidad, me va a dejar y se va a ir a otro lado. Por lo tanto, el entrevistador tiene que ser capaz de definir las competencias, si es compatible la persona que se presenta a esta oportunidad y la conexión real, que la conexión muchas veces está relacionada también con la química, con ese feeling, con esa sensación de voy a encajar en una empresa. Una cosa importante que tenéis que saber, y esto lo digo muy bajito en petit comité, porque no quiero que nadie lo sepa, pero es una realidad, la meritocracia no existe en este país. No cogen a los mejores profesionales, cogen a los profesionales que mejor encajan en una empresa porque la empresa considera que mejor se adapta a esa posición dentro de esa compañía, por valores, por afinidad, porque esta persona, por la edad que tiene, me puede encajar mejor con el equipo. Entonces, no cogemos al candidato mejor, cogemos al candidato que mejor encaja en una empresa por unos motivos que muchas veces se nos escapan. ¿Qué busca en contraposición la persona, o sea, la persona que busca el puesto, el entrevistado? Primero, competencia. Yo cuando tengo una posición delante, lo primero que tengo que mirar, y vosotros tenéis que mirar, es el matching, esa adecuación persona-puesto. Yo normalmente recomiendo, si tengo el job description delante, que hagáis una adecuación y que veáis las principales funciones, tareas y responsabilidades para ver si hay una conexión, si hay un matching, si yo esto que me están pidiendo, que me están solicitando, lo he hecho antes. Una cosa importante que estamos viendo cada vez más frecuentemente, cuando yo me desvinculo de una compañía, cuando pido una posición en otra empresa, una de las cosas que yo trabajo muy bien con los candidatos cuando llegan a mis manos es, oye, ¿tú cómo te llamas? Yo es que soy el Lean Manufacturing Manager tal. Está muy de moda en todas las compañías poner nombres cada vez más rimbombantes, con más anglosajismos y con palabras cada vez más rebuscadas. Entonces, yo lo primero que digo, vamos a ver, lo que tú hacías, vamos a identificar cómo se llama tu puesto fuera del mercado, porque claro, si yo soy un Solution Architect, es que esto no sé ni lo que es. Claro, si a mí me dices un ingeniero de preventa y postventa, yo digo, ah, claro, es que esto es un ingeniero de preventa y postventa de toda la vida de Dios. Por lo tanto, el primer punto de partida para las personas que estáis buscando trabajo es saber lo que yo hago en mi empresa, qué nombre, qué denominación recibe fuera de mi compañía. Que bien muchas veces en otras compañías se llama de una manera totalmente diferente y en otros sectores tiene un nombre que no tiene nada que ver. Segundo, si tengo la capacidad de desempeñar esas funciones de manera óptima, con un buen desempeño, con resultados que me avalen como un buen profesional. Que quizás quiera un trabajo que le haga esforzarse un poco, pero que no quiere uno que le pueda sacar adelante. Esto está muy relacionado con mi mundo interior. Muchas veces hay personas que no quieren salir de su zona de confort y que están muy a gusto en una zona donde yo me siento cómodo, donde sé que esto lo puedo hacer muy bien. Pero a lo mejor cuando yo buscando una posición le digo, oye, es que tu paso natural
es pasar de una posición de director comercial a un gerente nacional o a un country manager Europa, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas competencias, hacia dónde voy, qué necesito en este momento y cuál es mi posición adecuada con todo el know-how que tengo. Si esas competencias son las que quieren ejercitar en el día a día y si esto que me han puesto delante es lo que quiero hacer. En segundo lugar, el empleado, el candidato, la persona que busca trabajo, busca la compatibilidad. Puedo desempeñar el trabajo aquí, me voy a relacionar de manera eficiente, eficaz con todas las personas de la organización, cómo me siento con la cultura. Fijaros qué importante es esto, que muchas veces los principios, los valores de una compañía no le damos importancia. Y yo cuando me siento con profesionales, normalmente los profesionales con los que yo trabajo son managers, directivos y ejecutivos, ¿no? Siempre me dicen lo mismo, es que para mí a día de hoy prima una empresa donde los valores, donde la cultura coincida con mi modus vivendi y mi manera de pensar, que sí, que la parte de responsabilidades está muy bien, que el tema económico está fenomenal, pero es que yo ya no necesito un puesto de tanta responsabilidad, necesito un proyecto de vida que me apasione, que me entusiasme y que comparta los valores y principios de esta compañía. ¿Qué va buscando el entrevistador? La conexión también, ¿no? Pues que haya una empresa que me guste, unos profesionales que se adecuen a mi manera de pensar, que sea feliz en el trabajo y, sin lugar a dudas, el cuarto punto que nos diferencia del entrevistador, la compensación. Y aquí os vais a encontrar con un cambio brutal en los últimos años. Yo hace 20 años hacía selección en Iberdrola, Ingeniería y Consultoría, y me encontraba que cuando, es verdad que era muy junior, era muy jovencita, me encontraba que cuando tenía que seleccionar a un profesional, lo primero que hacíamos hace 20 años era ver si se adecuaba el puesto, si había un matching, si la persona era la adecuada para nuestra compañía, y a medida que iba pasando distintos procesos de selección, cuando ya teníamos ese shortlist, esa terna finalista, era cuando decidíamos si le poníamos delante una compensación, es decir, oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Por cuánto te vienes? Pero a medida que veíamos que el candidato encajaba, ¿qué pasa a día de hoy? Nos encontramos que desde el primer momento que yo estoy descolgando el teléfono, porque me han pasado una posición o porque un amigo me ha dicho que llame al director general porque hay una posición interesante, ya desde ese momento cero me están preguntando cuánto quiero ganar. Y aquí tenemos que saber hacer las cosas muy bien. Yo no puedo dar una cantidad sin más cuando yo no sé para qué me van a contratar. Por lo tanto, depende de lo que me preguntan. Me pueden preguntar y yo puedo responder en cuánto estabas, cuánto ganabas. Esto es una respuesta que yo puedo dar. Pues mira, te puedo decir lo que yo ganaba, siempre en global, fijo más variable, pero nunca puedo dar una cantidad inicial si todavía el puesto que me están poniendo delante no tengo toda la información, no tengo el job description ni sé lo que voy a hacer, porque me estoy adelantando, porque no es igual ser un director comercial a nivel nacional que está ubicado en Madrid, en la zona o en la Comunidad de Madrid, que un director comercial que mañana coge su avión y se va para el norte, mañana para Sevilla y pasa mañana a las Islas Canarias. Viajar es un plus. Viajar a la hora de negociar mi salario lo voy a negociar al alza, porque no todo el mundo está dispuesto a viajar. Por lo tanto, cuando hablamos de compensación, yo siempre hago una recomendación. Manejar las preguntas sobre el salario. Y os voy a dar 3 tips que para mí son fundamentales. Primero, posponer. Cuando me están preguntando directamente en la primera toma de conciencia, se pone un headhunter en contacto conmigo, me ofrece una posición y me tantea económicamente porque es su obligación para activarme en el puesto, pues hombre, yo puedo admitir la pregunta, pero normalmente yo digo, no respondáis, ¿no? ¿Cómo podemos salir de esta primera pregunta? Son técnicas para evitar dar la respuesta de manera inmediata. Primero, pues mire, no podría decirle cuál sería el dinero, el salario que quiero percibir, porque desconozco el puesto. Tenemos una descripción del puesto. ¿Sería tan amable de contarme o darme más información del puesto? El salario es algo importante a considerar, pero necesito saber más sobre esta posición, ya que mis requisitos son flexibles. Es una manera. Pospongo dar una información crucial porque no sé la posición todavía que tengo delante, para qué es y con más profundidad. Segundo, puedo responder con otra pregunta. La técnica de preguntar. Responder con una pregunta, yo siempre digo, devolviendo la pelota caliente al tejado del entrevistador. Normalmente sería algo así como, mire usted, estoy recién salido, estoy pensad que estáis dentro de la compañía y estáis buscando un proyecto fuera. Pues mira, todavía no he salido, estoy manejando distintas posiciones, desconozco cuánto me van a pagar. Usted que me está contratando o tú que me estás ofreciendo esta posición, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un puesto como este? El objetivo cuando preguntes es que el entrevistador me dé previamente la cantidad antes de que desvele yo esa información.
Esto es importante lo que os estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el entrevistador siempre va a negociar a la baja y vosotros al alza. Sabéis que dentro de las grandes compañías, cuando hablamos del tema de remuneraciones, dentro del departamento de recursos humanos hay un departamento concreto que es el departamento de compensación y beneficios. ¿Qué hace el departamento de compensación y beneficios? Define, estructura las retribuciones, las broadbanding, las bandas salariales anchas. Por lo tanto, si yo soy el entrevistador, cuando te doy una cantidad, ¿qué es lo que te voy a comentar o qué es lo que te voy a indicar? Lógicamente, el punto bajo, el punto mínimo de esa banda salarial. Yo, como entrevistado o persona que voy a ese proceso de selección, me interesa, si tengo que dar una cantidad, ponerme en el punto máximo. ¿Por qué? Porque en ese broadbanding, en esa banda salarial, entre el punto máximo y el punto mínimo, hay un margen neto de negociación de un 25 a un 30%. Por lo tanto, si a mí el entrevistador me está diciendo es que estoy pensando pagar una posición, tanto sé que ese punto mínimo de la banda salarial puede incrementar hacia el rango máximo del quarter que está arriba un 25 o un 30%. Y tercera opción, que muchas veces me decís, Julia, es que he pospuesto la pregunta, he preguntado y le he dicho al entrevistador que me dé la cantidad, pero me encuentro en la encrucijada de que me dice, mira, es que necesito que me des una banda salarial, sí o sí, porque al final necesito para cribarte. Pues yo siempre recomiendo revelar la información y como alternativa para dar un rango salarial siempre digo lo mismo. Pues mira, te decía antes que no tengo todavía claro lo que quiero ganar, pero dice las encuestas retributivas o dice el mercado laboral, no dice Julia, no dice César, no dice Pepe, que un puesto con estos años de experiencia y con estas características están tanto, no. Dice el mercado laboral o dicen las encuestas retributivas de Michael Page o las de Norman Broadbent, que una posición de estas características con tantos años de experiencia está en una banda salarial de 120 a 140, con lo que le estoy dando un margen amplio para poder negociar. ¿Qué puede pasar? Que el entrevistador, el headhunter, ni se inmute y me diga, estamos en esa banda salarial, o me pueden decir, pues mira, es que estamos muy alto. Y ahí, o te estás quedando muy por encima del mercado, pues ahí yo tengo una opción de decirle, mira, esto es lo que yo, el mercado laboral me dice que está en una posición de estas características, pero yo estoy en un momento de cambio, en un momento de búsqueda activa de empleo, con lo que estoy abierto a cualquier oportunidad, porque para mí el tema económico no es lo más importante, es decir, soy flexible. No sé cómo veis esto, no sé si estáis de acuerdo. Esto no lo encontramos en el día a día. Me imagino que muchos, cuando os he ido contando estos temas, pues habrá venido a la cabeza bueno, pues distintas situaciones que habéis vivido similares a las que os acabo de contar. ¿Mm? Bueno, no sé si hay preguntas, si quiere alguien abrir el micrófono y preguntarme algo, y si no, por el chat, ¿vale? Vamos a seguir viendo cuáles son los tipos de entrevista. Normalmente hay dos tipos de entrevista que no están aquí puestos, ¿vale? Me dice Ana Sánchez que es que ahí se puede negociar con flexibilidad. Pues hombre, depende de lo importante que te hagas tú o la importancia que le des tú y la prioridad que le des tú a tu posición. Es decir, si tú te vendes como un candidato extraordinario, con una valía grande, con un know-how brutal, con una experiencia que puede aportar a esa compañía a la que te vas a incorporar, sin lugar a dudas, vamos a negociar, podemos ser flexibles, pero tenéis un know-how brutal. Vuelvo a repetir, no sois chavales recién salidos de una universidad. Tenemos años de experiencia, tenemos know-how, tenemos conocimiento. Hemos gestionado equipos de trabajo. Muchos de vosotros habéis estado en un comité de dirección. Solamente, o sea, no solamente tenéis la parte técnica como ingenieros, sino esa visión más de gestión, de management, de gestionar un equipo, de estar definiendo estrategias en las compañías. Entonces, dependiendo del tipo de compañías a las que voy, bueno, pues tendré que negociar, pero siempre una cantidad que me permita tener una vida apta y tener un sueldo ajustable o deseado para una posición como la mía. Yo siempre cuando me hacéis esta pregunta, os lanzo otra pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima por debajo de la cual a día de hoy no estás dispuesto a trabajar? Entonces, tenéis que tener, esto es unas que tenéis en el bolsillo que nunca vamos a desvelar, pero yo sé que menos de 70.000 euros por menos de 70.000 euros no voy a trabajar. Por lo tanto, tendré que tener esa capacidad de saber pedir lo que me corresponde a mi puesto. Una cosa importante, cuando estáis en un proceso de selección, pensad que el entrevistador, las personas que están en el otro lado, bien sea el departamento de recursos humanos o bien sea el responsable de contratación, y ahora vamos a ver esto que es importante, saben perfectamente lo que una posición con los años de experiencia que tenéis cuesta en el mercado. Lo que pasa es que en épocas de vacas flacas o cuando hay una situación
como la que hemos vivido de una pandemia mundial, una situación totalmente inesperada e imprevista, bueno, pues las empresas tienden a conseguir buenos candidatos por el menor precio posible. Pero yo, si a mí me pasara eso, a lo mejor esa empresa no es para mí, porque yo considero que puedo aportar muchísimo a la compañía a la que voy. Y esto es lo que tengo que transmitir en el mensaje de presentación, en ese informe de posicionamiento previo que nos preparamos. No sé si habéis, seguramente todos los que estáis aquí estáis en procesos de selección. Hay una pregunta que es el punto de partida, el háblame de ti, cuéntame quién eres. Ese elevator speech, ese mensaje de presentación, ese informe de posicionamiento que viene a decir algo así como un resumen de mi historial profesional, que no dura más de 2 o 3 minutos, en donde digo soy un experto profesional con más de 20 años de experiencia trabajando en el mundo de los recursos humanos. Comenzó mi vida profesional en el mundo de grandes compañías multinacionales dentro del cliente en departamentos de recursos humanos y los últimos 20 años trabajando en compañías o consultoras en proyectos muy distintos, con distintas compañías multinacionales, preferiblemente el sector industrial, sector farmacéutico y food manufacturing, consumer good. Y en el momento actual, porque yo cuento todo lo que he sido, todo lo que tengo, tenéis que dar una pincelada sobre qué quiero a día de hoy. Porque muchas veces nos limitamos a contar todo lo que hemos hecho, todo lo que he sido, todo lo bien que he hecho las cosas, pero me olvido de que ahora tengo un objetivo profesional. Y ese mensaje de presentación lo acabaría con algo así y en la actualidad orientado a una posición de, ojo, el objetivo profesional no es que me digáis quiero ser el director de fábrica, quiero ser el director de operaciones, quiero ser un project manager, quiero ser un business development manager, no. El objetivo profesional es algo más, es que seamos capaces de definir no solamente el puesto, la descripción del puesto con funciones, tareas y responsabilidades, sino que seamos capaces de definir el tamaño de la compañía. No es igual trabajar en una gran multinacional que en una empresa pequeñita. Yo me encuentro, muchos de los profesionales con los que trabajamos en LHH son profesionales que vienen de las grandes multinacionales. Y normalmente, bueno, pues cuando se sientan con Headhunter, muchas veces el ofrecimiento que le hacen son posiciones de primera línea, de executive, en empresas más pequeñitas e incluso en ocasiones empresas familiares. ¿Qué nos encontramos en estas empresas familiares? Yo siempre les digo, pensad que en una empresa familiar hay un núcleo familiar que es el responsable, el que está a cargo en la dirección de la compañía, que si aquí el CEO es Manuel López, la directora de Recursos Humanos es María López, el financiero es Pepe López y Antonio López el de Marketing, con lo que tenemos que ver si en esa compañía se me va a permitir trabajar con cierta autonomía. ¿A qué me refiero? ¿Seré capaz de poder tomar decisiones por mí mismo sin que cada vez que tome una decisión venga alguien de la familia y me pare o me diga esto no se hace así? ¿Tendré la autonomía suficiente? ¿Me sentiré capacitado o tendré esa libertad de actuación que tenía en una empresa multinacional? Por lo tanto, no solamente el objetivo profesional, tamaño de la compañía, más sector o sectores afines, por el tema que os decía de que hay sectores muy cerrados y muy endogámicos en este país. Y a esto añadimos, dentro del objetivo profesional, los principios y valores con los que me siento acorde o me siento a gusto en una compañía. ¿Qué motivaciones o qué me hace trabajar en la compañía X? Pues mira, es una compañía que priman antes de nada la cercanía al empleado, que tienen una capacidad de responsabilidad social corporativa enorme, que proyectan o lideran proyectos a nivel mundial en donde prima siempre la diversidad dentro de la plantilla, contratando a profesionales jóvenes con gente con una cierta edad que le aporte madurez a todos estos profesionales más jóvenes. Pues ese es mi objetivo profesional, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces os decía que dentro de las entrevistas tenemos dos tipos de entrevistas. La entrevista de selección, es decir, cuando hay una vacante como tal, y la entrevista de información. ¿Qué es esto de la entrevista de información? Cuando no existe un puesto, cuando no hay una vacante y me llama alguien porque han pasado mi currículum o sea, alguien sabe que quiero trabajar y me ofrecen la oportunidad de sentarme en una entrevista de información. Lo que en LHH llamamos las entrevistas de compromiso o las course meetings. Entrevistas que son tan importantes, si me apuráis, como una entrevista de selección, porque me están dando la opción de contar qué quiero en este momento de mi vida, hacia dónde voy, cuál sería mi puesto ideal, por qué considero que soy bueno para esta posición. Porque seguramente el puesto en esa entrevista de información no me está esperando a la esquina, no está detrás de la puerta, no hay una posición. Pero cuando me llaman es porque a medio o corto plazo hay una reestructuración dentro de la compañía, un cambio de perfil, una rotación de perfiles dentro de la organización y buscan una persona que pueda encajar en la compañía.
Dicho lo cual, entrevista de selección y entrevista de información. Estas entrevistas, a su vez, pueden ser de varios tipos. Entrevista de exploración, entrevista telefónica, entrevista grupal o de panel y la entrevista conductual, que es una entrevista de exploración. Vamos a ver si me deja pasar el... No sé por qué no me deja avanzar. Ahora. Una entrevista de exploración, como dice aquí, es una entrevista en la que van a determinar, me vais haciendo preguntas, vamos a ver, antes de meterme a explicar, que no quiero pasarme, dice Gerardo, creo que me ha preguntado, ¿qué haces si estás sobrecualificado? Te dicen que prefieren una persona más joven para tener más recorrido. Pues mira, esto es la cuestión que nos encontramos todos los días cuando yo me siento aquí en LHH con profesionales de 50 en adelante, que es el target de profesionales con los que yo me siento habitualmente. Pues chicos, si una empresa prefiere a una persona más joven, pues no sabe lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque al final la gente joven viene pegando muy fuerte en determinadas habilidades a nivel tecnológico, son digitalmente extraordinarios, saben manejar todas las herramientas, pero a la gente joven les falta una cosa muy importante que es el know-how, que es la experiencia. Y esa experiencia y ese know-how lo dan los años de trabajo en una compañía y, sin lugar a dudas, la madurez profesional. Si una compañía no te valora a ti por los años de experiencia que tienes, quizás esa empresa no sea para ti. ¿Qué estamos viendo muchas veces? Que posiciones en donde se ofrece una responsabilidad se le pasa a un chico más joven, que no digo que no esté cualificado, pero que les falta esa madurez, y las empresas se están dando cuenta que después de 6 meses o después de un año, esa persona es incapaz de conseguir o de sacar adelante ese trabajo. Con lo que vemos muchas veces que en vez de contratar a una persona con más experiencia, porque consideran que los costes son mayores, contratan a 3 personas para esa posición. Con lo que al final, si estás sobrecualificado, no es que estés sobrecualificado, es que tú tienes unos años de experiencia que tienes que poner en valor, que tienes que poner en alza. Tienes que saber, Gerardo, dar tu valor diferencial de por qué tienes que trabajar en esa compañía, qué puedes aportar en la compañía, y siempre lo hacemos en números, con rentabilidad. Fijaros, yo siempre le digo a los candidatos cuando me hacen esta pregunta: ¿tú crees que te van a contratar, Gerardo, por el currículum tan bueno que tienes, por lo bonito que tienes hecho el currículum? No. Te van a contratar, Gerardo, por lo que tú eres capaz de aportar a una compañía desde el punto de vista cuantitativo. Y me adelanto a un tema que iba a explicar más tarde. ¿Qué es lo que a mí me hace diferente? ¿Qué es lo que a mí me hace distinto? ¿Qué es lo que me hace aportar un valor añadido? Los llamados logros profesionales, lo que llamamos logro profesional como tal. ¿Qué entiendo por logro profesional? Por el achievement en inglés. El logro profesional es algo de lo que me siento orgulloso, algo de lo que me siento realmente motivado porque lo he puesto en marcha yo, pero para que sea un logro profesional hay un matiz fundamental e importante. Primero, los logros profesionales aparecen en mi recorrido profesional cuando hay un cambio, cuando hay un problema, cuando hay algo que no funciona bien. Y segundo lugar, para identificar un logro profesional es algo que no es inherente al desempeño de mi puesto de trabajo. Y os voy a poner un ejemplo. El otro día me senté con un country manager de una gran compañía multinacional y cuando, bueno, pues tuvimos nuestra primera sesión de autoanálisis, de reflexión de qué momento estaba de su vida personal y profesional, de hacia dónde iba, le pregunté: oye, Manolo, cuéntame un logro profesional, ¿qué es lo más importante o qué consideras que es lo más importante que has hecho en tu vida, ¿no? Sobre todo en el último año. Y me dice: bueno, pues un logro profesional para mí, Julia, es haber vendido, haber conseguido un aumento del volumen de ventas de mi compañía, incrementando pues, el volumen en un 15%. Entonces, claro, yo me quedé un poco sorprendida y le digo: mira, Manolo, esto no es un logro profesional. Claro, Manolo se quedó blanco. Me dice: ¿por qué? Digo: vamos a ver, ¿a ti por qué te pagan? Me dice: por vender. Entonces, este logro profesional, aumentar el volumen de ventas, no es un logro profesional, es inherente al desempeño de tu puesto de trabajo, forma parte de tu día a día. Es decir, ahora bien, para que sea un logro profesional, ¿cómo puede ser un logro profesional? Cuando tú, en ese día a día, en tus procesos de venta, en tus procedimientos para vender, en tus contactos con los clientes, has incorporado en tu manera de hacer, en tu repertorio personal y profesional, nuevas maneras de hacer las cosas. Si yo, en el proceso de ventas que tenía antes de la pandemia, hacía unas cosas que eran los procedimientos habituales que mi compañía me marcaba, si de repente yo cambio esos procedimientos y porque tengo una idea o porque me traigo un proceso que utilizaba una empresa hace 5 años o porque quiero dar un cambio de estrategia a esa manera de vender, incorpora algo nuevo, eso sí es un logro profesional. Entonces, cuando yo me voy a vender
en una empresa tengo que poner en alza los logros profesionales. Pues mira, he conseguido aumentar las ventas o he conseguido mejorar este procedimiento con un aumento de ventas de un 15%. He conseguido reducir los costes de mi departamento en un 20 y tantos por ciento. He conseguido un return on investment en un 15%. Esto es lo que tenemos que sacar el alza. Y esto, Gerardo, es lo que van a hacer que no me digan o no me echen en cara en una entrevista que estoy sobrecualificada. ¿Vale? Entonces, si yo presento una serie de indicadores, unos ratios, unos ítems que me permiten ser un candidato apto, tengo que vender por qué soy apto, por qué soy bueno, qué valor añadido te aporto, por qué me tienes que coger a mí y no tienes que coger al joven. No sé si os habéis planteado este tipo de preguntas alguna vez, que si no lo habéis hecho, yo os lanzo a que las preguntéis y que reflexionéis. ¿Por qué me tienen que elegir a mí y no a este chico? ¿Qué tengo yo que no tienen los demás? ¿Por qué soy el candidato adecuado? ¿Vale? Bueno, seguimos. No sé si hay más preguntas, creo que no. Una entrevista de reflexión es una entrevista que me permite saber si el candidato que tengo delante me vale o no me vale. Fijaros que os decía antes que depende con quién me siente, la entrevista será de una manera o de otra. Es verdad que cuando son perfiles más junior, lo normal es que me siente con un responsable de recursos humanos o con alguien del departamento de recursos humanos. Pero cuando estamos ya hablando de perfiles de middle management, un first line manager, un mando intermedio, un manager, un directivo, normalmente la exploración la tenemos con el responsable de contratación, con la persona que me va a contratar, con la persona que va a ser mi jefe, que habla mi mismo lenguaje. Si yo hablo con mi jefe, si yo soy el director de planta y me siento con el director de operación en mi compañía, que es la persona a la que voy a reportar, mi hiring manager, cuando yo me pongo a hablar del Black Belt, cuando yo me pongo a hablar del Lean Manufacturing, cuando yo me pongo a hablar de las 5S, me digo, es que hablamos un mismo lenguaje. Si yo esto se lo comento o hablo de estos temas con una persona de recursos humanos, seguramente esa persona no tenga la misma capacidad de tener esa formación o información tan completa para un puesto. Por lo tanto, exploramos si esa persona tiene las capacidades suficientes para poder, no me pasa, no sé por qué no me, avanzamos página, no sé por qué no me deja pasar. Vamos a ver, que muchas veces, ahora. Entonces, en una entrevista de exploración voy a explorar si tiene las capacidades suficientes, si me encaja en la posición, si es el candidato adecuado y si sigue en el proceso. Normalmente suelen ser entrevistas por marketing telefónico, muy cortitas, no más de 30 minutos, donde desvelamos si el candidato me encaja o no me encaja en la posición. ¿Vale? Las entrevistas telefónicas tienen una finalidad, sin lugar a dudas, eliminar a los candidatos, pues bien porque cuando se les hace la propuesta económica, esta propuesta que os decía antes, que hace más tiempo se tanteaba económicamente a un profesional ya más avanzado el proceso y ahora lo hacen desde el primer momento, pues es que me queda muy por encima y no me encaja, o esta persona no tiene las capacitaciones, no tiene los recursos. Normalmente, pues eso, recursos humanos o responsable de contratación, para niveles como los vuestros, más un responsable de contratación, una persona que entiende vuestro lenguaje. Fijaros, una cosa muy importante que os voy a decir, cuando preparamos el mensaje de presentación, esa pregunta inicial que se hace en un proceso de selección, el háblame de ti, que es el punto de partida de toda entrevista, sea una entrevista de exploración, sea una entrevista de información, sea una entrevista de competencias o conductual, sea como sea, hay una pregunta clave, el háblame de ti. Cuando yo estoy lanzando ese informe de posicionamiento, ese professional profile, esas 2 o 3 minutos que me van a asegurar, porque lo tengo muy bien estructurado el mensaje, me va a dar una garantía, una seguridad, una tranquilidad, me tengo que preparar 2 tipos de mensajes. Un mensaje más coloquial, porque no sé con quién me voy a sentar. Y si yo me pongo a contarle mi vida de manera mucho más técnica, quizás si me toca una persona de recursos humanos no llega a entender el mensaje que le estoy transmitiendo. Por lo tanto, tengo que utilizar lo que yo digo el mensaje de mi abuela, un mensaje más cercano, más comprensible, más legible cuando me siento con un profesional de recursos humanos y cuando me siento con la persona que podría ser mi jefe, el responsable de contratación, el hiring manager, un lenguaje mucho más técnico, mucho más profesional, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Conseguir que sigamos avanzando en el proceso de selección para llegar a la terna finalista. ¿La ventaja que tiene una entrevista telefónica? Pues hombre, puedo tener delante mi currículum, puedo tomar notas, puedo preparar una serie de cosas que en una presencial es muy difícil. Es verdad que a día de hoy las entrevistas de exploración normalmente se hacen telefónicas y también a raíz del COVID, a raíz de la pandemia, nos estamos encontrando también que se pueden hacer de manera virtual a través de Webex, a través de Zoom, a través de Teams, ¿vale?
eso que os decía, no más de 30 minutos, y preguntas sobre formación, habilidades, es decir, intentamos buscar el matching, adecuación, persona-puesto, ¿vale? Consejos: que controléis bien cómo contesto, qué contesto, que estoy en un sitio adecuado para mantener esa conversación telefónica, es decir, que no voy conduciendo, que no estoy saliendo del colegio por los niños, que no estoy en la cola del supermercado pues a punto de pagar, es decir, cosas básicas, elementales, que si en un momento determinado estoy en una situación que no me permite mantener esa conversación, le digo a la persona que me ha llamado: oye, mira, este número de teléfono al que me acabas de llamar, te puedo volver a llamar, estoy ocupado, en media hora te puedo llamar, te puedo localizar o dime a qué hora te llamo, ¿vale? Y luego controlar, pues en una entrevista telefónica, pues normalmente en un sitio seguro, que nos permita una cierta tranquilidad, que no haya interrupciones, porque ahora tenemos mucho jaleo en las casas, y que nos permita, bueno, pues estar con si aparece la cámara, si estamos con un Zoom o un Teams, pues una posición erguida y bien sentados para mantener esa conversación, ¿vale? Las entrevistas grupales nos encontramos más a menudo en función sobre todo también de lo que estamos viviendo, que ahora es muy difícil ir presencialmente pues, a conocer al jefe, o me presenta un headhunter, tengo la primera toma de contacto con el headhunter, me pasa el cliente, la primera entrevista que tengo con el cliente es el responsable de contratación, le gusto, paso a un tercer preselección con mis pares, con mis iguales, y luego entra una persona que es recursos humanos. Como antes esto se hacía presencial y era muy fácil, pero ahora tenemos la dificultad de que muchas cosas se hacen desde casa virtualmente, cada vez más es común encontrar eso en una fase intermedia avanzada, ya cuando tenemos que tomar una decisión, una entrevista grupal, en la que todas las personas, todos los stakeholders, todas las personas que tienen que aparecer en esa entrevista se concentran a través de digitalmente, de Zooms o de Teams, para hacerme la presentación. Ojo con este tipo de entrevistas, es complicado. ¿Por qué? Porque si ya de presencial es difícil mantener una sesión a doble banda con dos o tres personas, ni os cuento en un Teams o en un Zoom, con lo que yo tengo que mantener contacto visual, tengo que escuchar, tengo que desarrollar una serie de habilidades no solamente para la entrevista grupal, sino para todo tipo de entrevistas. Habilidades tales como la escucha activa, no pisar, no interrumpir, habilidades tales como la empatía. Pensad que la persona que tenéis enfrente, los entrevistadores o las personas que hacen las entrevistas, no están para haceros una pregunta puñetera, una pregunta comprometida, están para ver si hay un encaje dentro de la posición. ¿Por qué? Porque necesitan un profesional como vosotros para trabajar en la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? Olvidémonos muchas veces de que es que aquí está el entrevistador y aquí estoy yo. No, cuando estamos en un proceso de entrevista estamos en el mismo nivel. Tanto el entrevistador como vosotros entrevistados estáis en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una necesidad, el entrevistador busca una vacante, un profesional que se ajuste a esa vacante que necesita la organización para seguir adelante un departamento o para crear un puesto nuevo, y tú como profesional le puedes dar esa valía con las competencias, aportando una experiencia brutal para esa posición. Por lo tanto, si me apuráis, lleváis vosotros la sartén o tenéis la sartén en la mano más que el entrevistador. Estamos en igualdad y tenemos que aprender a hacer entrevistas grupales, que cada vez más, cuando mis candidatos a día de hoy se meten en procesos de selección, normalmente vía digital, vía Teams, vía bueno, pues, plataformas de este tipo, en donde hay varias personas. Acabo de ver que me habéis lanzado una pregunta, voy a ver qué me habéis preguntado, ¿vale? Para no seguir. ¿Consideras que el currículum tenga dos partes, una de característica profesional en logros, carácter más orientado, y otro capítulo de currículum tradicional? Pues vamos a ver, los currículums a día de hoy, que esto ya lo habrán explicado en otras sesiones, no me quiero meter muy en profundidad, lo primero que tenéis que ver es, dependiendo de la posición que estáis buscando, primero que cumpla el formato ATS. ¿Qué es el formato ATS? Sabéis que hoy día, como todos los currículums pasan por distintas plataformas, distintos portales de empleo, distintas herramientas, lo que yo llamo la maquinita, ese currículum tiene que tener un formato ATS. ¿Qué es el formato ATS? Que me permita que no me cribe cuando entra en una máquina, cuando entra en un portal de empleo. Y luego, normalmente los currículums suelen ser más tradicionales en este sentido, porque para las posiciones que yo considero que estáis aplicando, o desde un punto de vista de ingenieros, pues hombre, no es una persona de marketing que tenga que tener una visibilidad, que tenga que tener un currículum de estos novedosos que se hacen ahora, sino un currículum cronológico, progresivo, de la última experiencia a la primera, para resaltar sobre todo la última experiencia profesional, que yo siempre considero que es la más interesante, ¿no? Lógicamente, en cada experiencia o en las dos últimas experiencias elegimos meter logros profesionales, siempre que son logros profesionales se adecúen al objetivo profesional que tengo en mente.
Porque muchas veces me empezáis a contar cosas en los currículums o ponéis cosas en los currículums que digo, esto está muy bien, pero ¿esto te vale para el objetivo profesional hacia el que vas? No. Por lo tanto, vamos a hacer un listado de logros profesionales, vamos a elegir aquellos logros profesionales que encajen mejor con el objetivo profesional que tengo delante, esa alternativa laboral a la que estoy ahora mismo aplicando. No sé si queda clara la pregunta, ¿vale? O mi respuesta. Bueno, seguimos. Entrevistas grupales cada vez son más habituales. En una misma toma, en una misma entrevista, hay varias personas que me están observando, que me están analizando, por lo tanto, tengo que medir muy bien las palabras que digo, me tengo que dirigir a todos y sobre todo, luego cuando acaba el turno en el que me están preguntando, hacer preguntas que luego veremos qué tipo de preguntas se pueden hacer, ¿vale? También es verdad que dentro de las entrevistas grupales, no lo he puesto aquí, nos encontramos cada vez más dinámicas de grupo. Dinámicas de grupo en las que entramos en una sala pensando que tal día me han citado para un tema a mí solo y cuando llego a esa sala, pues es una dinámica de grupo en la que de alguna manera en una hora estoy intentando excluir un grupo de 10 candidatos y quedarme con 2 o 3, ¿vale? Y esto cada vez es más habitual. No sé si habéis visto la película o si fuisteis al teatro con el método Holmes, ¿no? Esto es un poco la parodia, ¿no? Pues quizás muy excesivo, con mucho, bueno, pues desde el punto de vista de humor, pero esto se hace cada vez más. Y luego hay un tipo de entrevistas que son las entrevistas por competencia, entrevistas conductuales, que no se valora solamente el conjunto de comportamientos y habilidades, destrezas del trabajador, sino la capacidad que tenéis para aplicar y llevarlas a cabo en las empresas. Es decir, lo que se valora en una entrevista por competencias, una entrevista conductual es cómo reacciono y cómo respondo a diferentes situaciones del día a día. Y os voy a poner ejemplos. Preguntas típicas por competencias. No te estoy diciendo, ¿ya eres bueno trabajando en equipo? Porque esto que es una pregunta cerrada. Una pregunta que me están dando a responder sí o no y que no me aporta absolutamente nada. Cuando me hacen un tipo de preguntas en una entrevista conductual, me están dando paso a las preguntas poderosas, lo que en coaching llamamos preguntas abiertas, que me permiten tener conciencia de lo que me están preguntando y ponerme en una situación concreta. Os voy a poner ejemplos. Háblame de un momento de tu vida profesional en el que hayas priorizado con éxito tus metas de carrera, por ejemplo. O cuéntame alguna ocasión en la que hayas tomado iniciativa de cómo trabajar con un equipo de alto rendimiento. O selecciona un problema técnico que hayas solucionado y cuéntame cómo lo has hecho o cómo has solucionado el problema. O dame un ejemplo de alguna ocasión en que tu mayor punto débil haya sido impedir alcanzar un objetivo importante. O describe una ocasión en la que hayas trabajado tan duro como deberías. O dame un ejemplo de una ocasión que te hayas aburrido en un proyecto. O selecciona un ejemplo de tu último puesto de trabajo que refleje tu capacidad para trabajar bajo presión. No te dicen, ¿sabes trabajar bajo presión? Porque esto no me aporta nada. Sí, no. Yo te puedo estar mirando a la cara en una entrevista y decir, es que yo soy buenísimo trabajando bajo presión. Vale, genial. Ponme una situación concreta en la que hayas trabajado bajo presión. Ahí es donde entra esa habilidad, el poner en situación al candidato para que demuestre de manera real que esa competencia, que esa habilidad la ha desempeñado y la lleva a cabo en su día a día. No sé si veis cómo son las entrevistas por competencias. Las entrevistas por competencias habitualmente y normalmente suelen hacerlas los responsables de recursos humanos, gente dentro de un departamento de recursos humanos. Y también es verdad que más que aspectos técnicos como tal, lo que se están validando son competencias, son soft skills, trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, la resolución de problemas, trabajar bajo presión, si soy empático, si no soy empático, ¿vale? No sé si hay alguna duda en relación a este tipo de entrevistas. ¿La vais viendo? ¿Vais viendo el por qué? No sé si hay alguna pregunta, me meto en el chat. A ver, aquí me pone una persona. Vamos a ver. Tengo 41 años, llevo un año en el paro y estoy teniendo problemas para encontrar trabajo. No he obtenido resultados de las ofertas en los que me he apuntado en diferentes plataformas. Solo he avanzado en procesos en los que me he contactado directamente un headhunter que recomienda. Vamos a ver, 40 años es un profesional todavía, bueno, pues con muy buena edad para tener éxito en una búsqueda profesional. No conozco tu perfil, no me he sentado contigo, no sé a qué te dedicas, pero seguramente en tu caso tengas un 50% de posibilidades en mercado abierto y un 50% posibilidades en mercado oculto. El headhunter es un híbrido, porque es verdad que si es un headhunter puro, normalmente no publica las ofertas y tiene un trato más selectivo cuando busca a los profesionales que encajen en esa presión.
Para profesionales de tu edad es muy válido trabajar con un headhunter y trabajar con la red de contactos. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Que si llevas un par de meses enviando ofertas a través de Mercado Abierto en las que no has tenido ninguna respuesta exitosa porque no te han llamado para ninguna entrevista, yo considero que no es el medio adecuado para tu búsqueda de empleo y que tendremos que movernos de una manera mucho más eficiente a través del approach a aquellas empresas, Diana, que son de mi interés, consiguiendo que alguna persona de esas compañías, algún contacto, alguna persona que forma parte de mi red de contactos me abra la puerta y me pueda presentar en esa compañía. Quizás a día de hoy es la vía más exitosa, la vía que me permite más éxito profesional dentro de perfiles ya mandos intermedios y con una cierta seniority, ¿no? El año pasado los candidatos en LHH, para que os hagáis una idea, el porcentaje de recolocación de candidatos a través de la vía de mercado oculto de red de contactos estaba en torno al 60%. Tuvimos un mercado abierto muy reducido, de un 15-20%, luego por Headhunter creo que fue un 5 o 6%, y luego pues otras incorporaciones, pues esto, puestos de nueva creación, un porcentaje también muy chiquitito, un 2%. La mayoría de los candidatos con los años de experiencia por encima de los 40 años, la incorporación al mercado laboral se va a producir a través del mercado oculto, la red de contactos. Que si me pongo a hablar de la red de contactos, que además yo doy el taller de red de contactos para directivos en LHH, me podría tirar horas hablando. Bueno, si os parece, ¿cómo podemos hacer a diferentes headhunters? Buena pregunta. La manera de trabajar de los headhunters ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Antes el headhunter se dirigía de manera selectiva a los profesionales, había un trato muy selectivo, muy directo, no se publicaba nada. Hoy día el intermediario ha evolucionado, ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay una herramienta magistral que es LinkedIn, que ha quitado muchísimo negocio al headhunter. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de los intermediarios, diferenciar quién es el headhunter realmente como tal. El headhunter que tiene su origen en los años 80 en Inglaterra, que no publica, que tiene un trato muy especial con el candidato, que normalmente suele estar en torno a perfiles profesionales por encima de los 90, 100.000 euros y que bueno, pues vuelvo a repetir, no publica. Y luego los intermediarios como consultoras de selección. Consultoras de selección tipo Michael Page, tipo Hayes, tipo Catenon, tipo Morgan Phillips, que bueno, publican ofertas y que depende, o sea, hay un tramo, hay una barrera de perfiles hasta 90.000 headhunter, consultoras de selección executives, y por debajo de los 90 consultoras de selección. ¿Qué pasa a día de hoy? Que como el mercado está más flojito, no hay tantas posiciones para estos intermediarios, hay consultoras de selección que a lo mejor abarcan perfiles en torno a 70, 80.000 euros, que te cogen un perfil de 90.000 euros porque el cliente les llama. Por lo tanto, normalmente a los headhunters llegamos de la mano de algún conocido, de la mano de alguna persona que me presente, porque no me vale nada en absoluto mandar un currículum como tal a un headhunter. Por lo tanto, siempre tengo que tirar de esa mano amiga, de esa mano profesional, que me lleve y me ponga en contacto con el headhunter. No sé si he respondido a la pregunta. Bueno, seguimos, ¿vale? No sé si me deja alguna pregunta por ahí, estoy visualizando. Estoy, creo que he contestado. Pues eso, preguntas que me vais haciendo, ¿vale? Vamos a seguir. Hemos visto los tipos de entrevistas: de exploración, entrevista telefónica, entrevista grupal. Dentro de la entrevista grupal están las dinámicas de grupo y luego las entrevistas conductuales o entrevistas por competencias, que son muy habituales normalmente en las tomas de contacto inicial o bien en las tomas de contacto con las personas de recurso humano, ¿vale? Vamos a seguir, a ver si me deja. No sé por qué hay veces que me deja ahora. En grupal, bueno, vamos a ver cómo me preparo una entrevista, cómo tengo que estar preparado para una entrevista, qué tengo que hacer para preparar una entrevista. Y para mí esto es clave. Toda persona que hace un proceso de entrevista va a pasar por distintas etapas. La etapa de preparación, que para mí es la clave, es fundamental, la etapa durante la entrevista y el cierre de la entrevista. ¿Qué tenemos que hacer en una etapa de preparación de entrevista? Primero, saber cuál es el mensaje que tenéis que darle o que tenéis que transmitir al interlocutor. Es decir, lo que os decía antes, no es lo mismo que me siente con una persona de recursos humanos, donde mi mensaje se va a suavizar, donde no voy a hablar un lenguaje técnico, donde no voy a utilizar tecnicismos, donde no voy a utilizar palabras anglosajonas o palabras que forman parte de mi dinámica, de mi compañía. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando vienen los candidatos al EHH,
les hablamos del SLA, les hablamos de los STCs, les hablamos de los SOAR, y entonces los volvemos locos. Entonces, en vez de decirles SOAR, logros profesionales, en vez de STC, seminario de transición de carrera. Es decir, ese mensaje no es igual con el de recursos humanos que con la persona con la que me siento, que es mi responsable de contratación, mi hiring manager, la persona a la que voy a reportar. Que ahí tiene que ser un mensaje profesional, un mensaje técnico y en el mismo lenguaje. 2, saber si voy a disponer de la información suficiente sobre el puesto, sobre la organización y sobre lo que está sucediendo en la compañía. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo delante una posición, cuando me pasan una posición, tengo que saber absolutamente todo lo que está pasando en la compañía. Facturaciones de la compañía del último año, situación financiera de la empresa, qué tamaño tiene, qué número de empleados, qué portfolio de productos maneja, qué estructura, qué organigrama tiene, porque cada vez más nos damos cuenta que las grandes compañías multinacionales muchas veces son muy jerárquicas, teniendo pues un comité de dirección arriba, pero también nos hemos encontrado, sobre todo en épocas, no últimamente, hace más tiempo, que las grandes multinacionales se dividen o tienen una estructura más dividida por líneas de negocio, Strategic Business Units, y en cada línea de negocio pues hay un comité de dirección. Entonces, ¿qué organigrama tienen? ¿Cómo está estructurada la compañía? ¿Qué históricos tienen? O sea, cuando me están hablando de posibles históricos de cara a mi negociación del salario, o sé que la oferta pueden pagar hasta tanto, me hablan de un variable muy potente, de unos objetivos muy potentes. Esto se cumple todos los años, los objetivos se vienen cumpliendo los últimos 5 años. ¿Son objetivos alcanzables o me están poniendo unos objetivos que serán un 40% de mi fijo, pero que sé que no los voy a alcanzar? ¿Qué filosofía tiene la compañía? ¿Qué cultura, no? ¿Dónde consulto estos datos? En Internet, San Google bendito, herramientas dentro de la base de datos de la compañía, dentro de la web de la compañía, linkeo, LinkedIn, googleo, saco información de la empresa. Es decir, que cuando vaya a la compañía sepa absolutamente todo lo que está pasando en la empresa, que lea prensa económica relacionada con lo que ha sucedido en la compañía en los últimos años, ¿vale? ¿Qué más cosas? Consultar fuentes documentales, base de datos, red de contactos, claro. Es que he leído mucha información de la compañía. Suponer es que estoy hablando de una empresa como Airbus, ¿no? Y resulta que ya he sacado la información, me he metido en Google, he investigado, pero es que mi vecino del cuarto, es que sé que trabaja en Airbus. Pues voy a quedar con él para que me dé información de cómo está la compañía, cómo funcionan las cosas, oye, cómo es la empresa en sí, porque todos sabemos que nos metemos en las páginas web y aparece el decálogo de los 10 valores estrellas de la compañía. Sinceridad, honestidad, transparencia. Muy bien, esto queda muy bonito en la página web, pero esto es real, esto se lleva a cabo en la empresa. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Investigar el mercado, sabiendo también los niveles salariales que en este tipo de compañías se pagan. ¿A qué me refiero? Cuando yo trabajo con mis candidatos el tema económico, o sea, cuánto pueden pedir, cuánto pueden solicitar por una posición como la suya, lógicamente parte de estudios de remuneración que tengo de Headhunter, que me pasan compañías especializadas, pero también parto de los estudios de equidad interno y externo que se llevan a cabo en las compañías. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un director de producción de la industria farmacéutica, os puedo asegurar que el valor que gana o la remuneración de un director de producción de la industria farmacéutica, si es de las Big Pharma, está muy, muy por encima de un director de producción en una empresa del sector industrial. Con lo que hay diferencias en función de sectores, esto lo tengo que saber. Pues es que no es lo mismo un señor que viene de la industria farmacéutica con un director de operaciones de un sector industrial, donde seguramente el salario sea mucho más bajito. ¿Qué más cosas tenemos que analizar? Mi listado de logros profesionales. Es decir, yo voy a esta posición y si me preguntan para qué soy bueno, qué tengo yo que no tienen los demás y qué puedo aportar, tengo que tener preparado un listado de logros profesionales que les pueda contar, en donde saquen alta esos resultados, para qué soy bueno, qué ha aportado en los últimos años a mi compañía. ¿Qué más cosas? Tener el informe de posicionamiento, es háblame de ti preparado para lanzarlo al principio de la entrevista, en donde me dicen, oye, háblame de ti, cuéntame quién eres, lanzo mi mensaje de presentación bien estructurado, bien definido, con mis puntos fuertes y el objetivo profesional. ¿Por qué? ¿Qué hace este informe de posicionamiento? Que yo esté tranquila, que me quede segura y que le diga al entrevistador que sigue preguntando. Preparo posibles contestaciones a preguntas habituales, que luego las vamos a ver,
Me preparo preguntas más comprometidas que luego nos vamos a meter a ellas y luego en función del momento en el que me encuentre en la entrevista avanzaremos más adelante qué cosas puedo preguntar. Por lo tanto, en resumen, investigación sobre la empresa, conseguir los nombres y las personas o el nombre o el cargo de la persona con la que me voy a sentar, por lo que os decía antes, no es igual sentarme con una persona de recursos humanos que con un responsable de contratación, ajustar los logros profesionales al puesto que tengo delante o a la posición que me están ofreciendo, conocer quién va a hacer la entrevista para tener una estrategia definida en cuanto al mensaje o saber cómo me dirijo, cómo puedo contar las cosas, con qué grado de profundidad y llevar toda la documentación necesaria. Muchas veces yo recomiendo cuando se hacían presenciales llevar en una carpetita el currículum, mi plan de marketing con la empresa Diana, si tengo alguna recomendación meterla, no con la intención que muchas veces vais de te mando mi carta de presentación, mis recomendaciones que va a pasar a la compañía, sino porque si me las piden, que ahí estén, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, la clave de una entrevista exitosa es que me la prepare al 100%, que tenga todo preparado y tenga todo bien definido y bien estructurado. Segundo, ¿qué hago durante la entrevista? Pues bueno, normalmente ahora es menos habitual hacer entrevistas presenciales, es verdad que desde enero, febrero para acá mis candidatos ya están haciendo entrevistas presenciales, pero eso siempre llegar con tiempo suficiente para, bueno, pues no llegar a tope o si me tengo que conectar con tiempo a preparar pues el enlace, el link, ver que todo me funcione, que haya una logística que me permita en mi tiempo conectarme a la sesión. Establecer el tiempo que tengo planificado para la entrevista. Esto es muy importante porque yo cuando me siento a hacer una entrevista bien virtual o bien presencial o bien por teléfono en esa primera toma de marketing telefónico en el que, bueno, pues me van a cribar o no, no sé el tiempo que dispongo para hablar o contar todo lo que tengo que contar. Por lo tanto, tengo que tener un mensaje muy claro, sintetizar mi mensaje, sacar, una vez que yo ya lanzo, que me conocen, que he contado todo lo que soy, habrá un momento en el que yo tenga también necesidad de preguntar y averiguar cosas que están pasando en la compañía, ¿no? Entonces, que yo me planifique para que me dé tiempo a contar lo más importante. Descubrir mayor cantidad posible de información sobre el puesto y esto me pasa cuando voy entrenado, cuando voy con la máxima información. ¿Por qué? Porque cuando yo sé las líneas de negocio de la compañía, sé que el año pasado la compañía ha recibido un producto o un premio debido a la innovación tecnológica de la herramienta que han utilizado. Sé que en los temas de Big Data son pioneros en el mercado. Sé que tienen una herramienta muy potente para todo el tema de Agiles, de Scrum, etcétera, etcétera. Pues esta información no me la va a tener que contar el entrevistador. Yo ya voy en un nivel más avanzado que puedo preguntar cosas mucho más interesantes. Responda siempre de forma positiva, sin lugar a dudas. La actitud con la que nos presentamos en una entrevista es fundamental. Entonces yo considero que hay unos básicos en cuanto a habilidades o competencias claves que todos los entrevistados, todas las personas que hacen un proceso de selección tienen que tener como más, como sí o sí. Es decir, primero esa capacidad de afrontar cambios, esa capacidad de ser resilientes, esa capacidad de adaptarnos a situaciones complicadas en momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque vais a ver que en toda posición, dentro de la descripción del puesto, dentro del puesto en sí, hay una competencia clave. Nos van a pedir gente con capacidad de adaptarse a los cambios, gente con capacidad de escuchar activamente, gente con empatía, ponerme en el lugar de los demás, gente que tenga la capacidad de observar y analizar la información que me están poniendo delante. Ver, claro, como entrevistado tengo que ver las percepciones que estoy de alguna manera sintiendo, qué sugerencias me están haciendo, qué comentarios me han hecho, por dónde va la entrevista, ¿vale? Y sobre todo también que tenga esa capacidad de recibir el feedback de la información que me están dando, sabiendo que esto que me han dicho viene por algo, o que este feedback que me están dando es constructivo. Es decir, durante el proceso de selección, antes del proceso de selección, cada candidato tiene que tener unas habilidades preparadas de cara a las entrevistas. Responder positivamente, actitud positiva. Yo siempre digo, cuando estamos buscando trabajo, una vez que hemos superado el periodo de duelo, que esto es importantísimo, que cuando yo toco la pupita y ya no me duele contar que he salido de mi compañía o que me han desvinculado, es cuando ya tengo esa actitud positiva, puedo hacer una entrevista. Si yo no estoy con actitud positiva, olvidaros de hacer una entrevista, no me vale, no me sirve. Tengo que tener la capacidad suficiente de estar con la autoestima que sea la brújula, el motor que me lleva en este proyecto de búsqueda. Ajustar, ampliar el informe de posicionamiento, el háblame de usted, posponer lo que os decía al principio con esos tips que os he dado de cómo manejar la negociación salarial,
Si vas a tener más entrevistas, pues hombre, una vez que acaba la entrevista, lo ideal es que preguntéis, oye, ¿cómo va a transcurrir el proceso de selección? ¿Qué pasos van a ser los siguientes en el proceso de selección? Y sobre todo, una cosa que suele funcionar muy bien, sobre todo cuando eran presenciales, que ahora es tan sencillo como pedir esa información a través del WhatsApp de la herramienta en la que estéis conectados, pedir, oye, tengo mi tarjeta de la compañía, te la dejo, ya no estoy en esta empresa, tacho mi puesto, tacho mi posición y por detrás pongo mi nuevo móvil y mi email. ¿Qué hace o qué provoca cuando yo en una entrevista dejo una tarjeta de visita o mi código con el móvil, ¿no? Que la persona que tenga enfrente me pase su tarjeta, me pase un código para que yo tenga sus datos personales. ¿Para qué me sirven esos datos personales? Para que cuando yo llegue a casa haga un seguimiento y le diga a esta persona, oye, un agradecimiento. Ha sido un placer el tiempo que me has dedicado en a lo largo de esta mañana. Me he sentido muy cómodo, me he sentido muy a gusto, me gusta el proyecto, me gustaría seguir avanzando y poder tener la posibilidad de contaros qué más proyectos podría poner en marcha para vuestra organización. ¿Vale? Entonces, antes de finalizar una entrevista, asegúrate de que, bueno, pues que se han respondido todas las preguntas y vuelvo a repetir, preguntar los pasos siguientes. ¿Vale? Cuando ya estamos cerca de la fase de finalización, bueno, pues normalmente funciona muy bien el decirle, oye, vais viendo que ya estamos llegando al final, pues resumir, oye, entiendo que el puesto que me estáis ofreciendo es un puesto de director de operaciones en una empresa, sería ubicado entre la fábrica, no en la central, para trabajar pues en la cadena de producción con toda la parte de productos de OTC, de over the counter o genéricos en esta gran compañía farmacéutica. Hacer un breve resumen, poner el punto de atención en que la persona que tenéis enfrente sepa que habéis entendido el puesto, que valoréis, pues es que mira, el puesto me interesa un montón, soy el candidato adecuado, porque como te he dicho, y poner el punto de hincapié en esas cosas que habéis considerado a lo largo de la entrevista que son interesantes y resaltar el interés, resaltar esa pasión por la posición. Quizás quiere utilizar otro tipo de cierre. Bueno, pues muchas veces es muy habitual que si habéis estado cómodos, que os habéis sentido bien recibidos y percibís que hay una buena relación, un buen entendimiento, que le digáis al entrevistador, oye, ¿cómo me has visto? ¿Cómo me ves? ¿Consideras que encajo la posición? Quizás esto es para gente más junior. Yo creo que con la edad que tenemos cuando estamos en un proceso de selección, a medida que avanzan las conversaciones sinceras, creo que casi todos los que estáis aquí sabéis si el puesto encajáis o no encajáis. Por eso la pregunta que me hacíais antes, aplicar a posiciones por debajo de mi última posición, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque yo soy o considero que sois capaces de hacer esa posición, pero ¿por qué voy a bajar una posición? ¿Por qué te voy a dar a ti la oportunidad de hacer eso cuando hay gente que me puede hacer esa posición, que están en el mercado, que están disponibles, que ganan menos que tú, que me van a recibir esa posición encantados de la vida y que sé que no se me van a ir? ¿Vale? Y bueno, pues inmediatamente después lo que os decía, hacer la carta de agradecimiento y hacer un seguimiento, ¿no? Oye, me has dicho que queda pendiente una siguiente entrevista con el responsable de contratación. Oye, ¿cuándo prevés que será? Pues mira, va a ser a finales de marzo. Oye, por cierto, ¿me puedes avanzar cuántos candidatos estamos ya en esta fase? Pues mira, es que ya estamos considerando a 3 candidatos finalistas. Ahora mismo estamos valorando 6 candidaturas. O sea, preguntad. Cuando preguntamos en un proceso de selección tenemos dos respuestas. Pues mira, no lo sé, o no te la puedo dar, o te avanzo esa información. ¿Vale? Me acabáis de hacer preguntas en el chat que voy a ir intentando responder, ¿vale? Vamos a ir, esta ya está. Me pregunta uno de los asistentes, ¿es recomendable para un senior acudir a una entrevista con una empresa de trabajo temporal? Pues hombre, una empresa de trabajo temporal está dentro de esos intermediarios que, bueno, pues reciben o mueven posiciones para profesionales mucho más junior, para gente con menos experiencia y, como dice o sea, como dice el nombre, puestos son muy temporales. Contratos temporales que no conllevan una cierta consolidación, que no es un contrato indefinido y que normalmente suelen ir dirigidos a un target de profesionales mucho más jóvenes. Yo más que a una empresa de trabajo temporal me dirigiría a lo que os he dicho antes, a consultoras de selección y a headhunter, que o tengo conocimiento de que llevan profesionales con mi target o que llevan puestos para áreas funcionales parecidas a las mías o para sectores como los míos. Una cosa que no os he dicho, los headhunters, tanto como las consultoras de selección, están estructurados por áreas funcionales o por sectores. Es decir,
Michael Page. Bueno, Michael Page tiene áreas funcionales. Están la parte financiera, está la gente responsable de marketing, de posiciones relacionadas con marketing, la parte de ingeniería, la parte de venta comercial, la parte de secretarias y luego hay otros headhunters que están especializados por lo que son sectores. Yo llevo muchos sectores de la industria farmacéutica, pues ahora a brote pronto me viene pues un Pedro Nieto de Lisan Partner, me viene un Jaime Gil Casares de una empresa como es Spencer Stuart, que además también lleva profesionales de consejo de administración y consejeros delegados. Me viene a la cabeza pues un Isidro Zapata de Talents Agile, me viene a la cabeza un, pues por ejemplo, una Verónica Samper de Michael Page, la línea de pharma, de healthcare. O sea, hay headhunter, un Barry Jackson que está muy especializado en toda la industria farmacéutica, una Montserrat Luquero, un Fernando Guijarro de un Morgan Phillips, la parte o sea, la parte de healthcare, de farmacia. O sea, hay determinados headhunters especializados en sectores muy concretos a los que tendréis que acudir si pertenecéis a esos sectores o bien por áreas funcionales, ¿vale? Te estoy reenviando, venga, genial, me estáis reenviando más preguntas. ¿Es recomendable? Esto ya lo hemos respondido. ¿Consideras que el currículum? Esto ya me lo habéis hecho. No sé si me he dejado atrás alguna pregunta. Mira, no sé, me preguntáis aquí una pregunta muy interesante. ¿Se pueden negociar otras condiciones como vacaciones, por ejemplo, en vez de sueldo? Hombre, pues las vacaciones nunca se suelen negociar, pero sí que es verdad que cuando estamos en una fase ya finalista, yo siempre recomiendo a mis candidatos hacer como 3 paquetes retributivos. Suponer que yo gano en la compañía 60.000 euros, que tengo unos beneficios sociales, fringe benefits, pues eso, tickets comida, un seguro médico para la familia, un plan de pensiones y stock options. Entonces, eso es lo que yo sé que ganaba en mi compañía, lo tengo muy fresco y sé cómo dividir las cantidades en 12 mensualidades, en 14 mensualidades, están prorrateadas, pero tengo delante una oferta que quizás me vayan a hacer una proposición un poquito por encima. Sé que me pueden ofrecer en torno a 70.000-80.000 euros o bien, ojalá me ofrecieran esos 70.000-80.000 euros, también me pueden ofrecer una posición por debajo de lo que ganaba. Entonces, primero, recomiendo que hagáis 3 paquetes retributivos para que los números, suponeros, un paquete retributivo con 55.000 euros más beneficios sociales, un paquete retributivo que es el que ganaba con lo que tenía, más un paquete retributivo de 70.000-80.000 euros. Esto me permite tener números muy frescos de cara a la negociación. Y luego, cuando yo ya estoy en una fase final, si para mí lo que prima es el tema económico, sin lugar a dudas no puedo negociar y voy a ir el máximo en la parte fija, en la parte consolidable, pero si yo estoy abierta a negociar, soy mucho más flexible, quizás mi fijo salarial, mi consolidado, como yo le llamo, va a estar igual o por debajo y yo tengo que jugar con el paquete retributivo. Entonces, sí que podemos jugar con esas cosas que yo considero que son imprescindibles. Imaginaros, suponer que soy un director comercial y voy a un proceso de negociación en el que sé que el fijo está por más o menos como lo que yo ganaba, quizás un poquito más bajo, pero entre mi paquete retributivo yo me he hecho una técnica nominativa del grupo que son poner 5 factores o 5 condiciones que para mí del 1 al 5 tienen una relevancia, una importancia. Primero, en el número 5 con 5 puntos está el coche empresa, que para mí sí o sí como director comercial tengo que tener un coche empresa. Segundo, la compañía que me está ofreciendo esta posición está fuera de Madrid, pues está en una zona norte de Madrid, con lo que yo sí o sí en Alcobendas necesito una plaza de parking para aparcar. El tema de tickets de comida o una posibilidad de tener un económato social, sé que la compañía lo tiene, con lo que es un sí. En cuarto lugar iría, imaginaros, el tema de bueno, pues tener un seguro médico que me permita bueno, pues, tener cobertura para mí y para toda mi familia. Y al final dejo el tema de planes de pensiones, porque el plan de pensiones que yo tenía en mi compañía lo he renegociado, lo tengo en privado, con lo que eso no me interesa. Es decir, yo sí que pondría el punto de atención en aquello que no puedo prescindir y lo que es menos importante lo dejaría al final para tener posibilidades de negociar, para poner en la balanza lo que me compensa y lo que no me compensa. El otro día yo me río mucho con estos temas porque, claro, muchas veces hay cosas que las tenemos como muy culturales, ¿no? Muy metidas en la cabeza. El otro día estaba en una fase de cierre final con un candidato
Y bueno, pues estaba aquí en la oficina, ya yo vengo 2 o 3 días en presencial a trabajar a mi oficina y vino un poco pues a contarme cómo está el proceso de negociación. Entonces, me hizo mucha gracia porque estaba enfadado, porque claro, es que en su anterior compañía el coche empresa que tenía era un Audi A8, no me acuerdo. Y es que claro, le estaban ofreciendo en esta nueva compañía pues un Golf, pues hombre, vamos a intentar ser flexibles, como le dije yo, vamos a ver, el coche que te están ofreciendo, porque hay mucho pique en estos temas de los coches, de tal, ¿no? Como le dije, el Golf que te ofrecen tiene 4 ruedas, te lleva a tu oficina, te lleva al trabajo, sí. Pues chico, olvídate de Audi 6, Audi 9, Audi tal, y céntrate en que tienes un coche de empresa y que el sueldo te lo han respetado y que en contraposición tienes otra serie de cosas que forman parte del beneficio social y que te han dejado como intactas. Entonces, hay que negociar. Las vacaciones nunca se negocian, pero porque esto está dentro de pues un estatuto de trabajadores que te dice los 23 días de salario más días hábiles o los 31 días de salario, o sea, los 31 días de vacaciones, o sea, eso no hay más, porque hay unas normas dentro del derecho laboral, dentro del Estatuto de Trabajadores, o bien, en defecto, el convenio colectivo que beneficie, que eso no se puede tocar, pero yo sí que soy partidaria de jugar con elementos que forman parte de los beneficios sociales, de los free benefits, porque es verdad también que luego cuando hay distintas páginas en Internet, Infojob, hay una que se llama Calcula tu salario, que vais metiendo información sobre años de experiencia, formación académica, si tenéis un máster, si estáis certificados del Lean Manufacturing, si tenéis el Black Belt, pues todas estas cosas, y os hace una aproximación hacia el salario, ¿no? También tenéis la página web de Glassdoor, que también os hace una aproximación, pero es verdad que yo me doy cuenta que en determinados niveles profesionales el ganar 120 o ganar 140 tampoco hay tanta diferencia, porque al final tenemos un IRPF que está al máximo y que a lo mejor gana 140 y te supone la nómina mensual 300 euros al mes. Entonces, vamos a dar importancia realmente a otras cosas que son para mí plus, que son sí o sí, y lo menos importante, pues también seamos abiertos, seamos flexibles, demos paso a que si están negociando una cosa y me dicen, mira, es que no hay parking, no hay parking, no siga insistiendo que quiero una plaza de parking, ¿no? Pues que tengamos las habilidades para negociar y para llegar a ubicarnos en ese proceso final con las condiciones más beneficiosas posibles, ¿vale? No sé qué más. A ver, otra pregunta aquí. Algunas veces ya ponen la banda salarial en el anuncio. ¿Crees que todavía se puede renegociar? Sin lugar a dudas. Cuando aparece un puesto, salvo que ponga banda cerrada, pero no es así. Cuando aparece publicado en una oferta la banda salarial de una posición, normalmente es esto que os decía antes, el punto mínimo de la banda salarial. Yo como entrevistador no te voy a desvelar de primera mano hasta cuánto te puedo pagar. Normalmente esa cantidad que aparece reflejada en los puestos publicados en un anuncio suelen ser el mínimo de la banda salarial y calcular lo que os decía antes, el margen neto del 25 al 30% hasta donde puedo llegar, ¿no? ¿Crees que ahí se pueden...? Vamos a ver, esto ya, yo creo que ya estas preguntas están contestadas, ¿vale? Si os parece, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Porque yo ahora me quería meter, me dice aquí el compañero César, que me estáis mandando más preguntas, que estoy recapitulando, a ver si se me ha quedado alguna en el tintero, ¿vale? Me gustaría hacer un repaso, la presentación es muy larga, pero me gustaría hacer un repaso de preguntas que considero que son preguntas frecuentes que sí o sí salen siempre en todos los procesos de selección, ¿vale? Preguntas que cada uno te la va a hacer de manera diferente, pero que siempre salen, que son el háblame de ti, el cuéntame lo que has hecho, el mensaje de presentación, el elevator speech, recordar no más de 3 minutos, prepararos en casa, delante del espejo, con vuestra pareja, con alguien de vuestro entorno profesional, el mensaje de presentación, 5 minutos que se queden 3. ¿Qué nos puedes aportar? Esta es la pieza clave. Yo soy un experto, tengo una madurez profesional y yo estoy aquí porque soy capaz de aportarte o ponerte en marcha el departamento porque ya lo he hecho en otra ocasión. O soy capaz de participar en un proceso de reindustrialización porque lo he vivido en mis anteriores compañías. O soy capaz de aportar para tu nueva empresa un joint venture o una compra-adquisición en la que ha habido unificación de procedimientos, en las que ha habido adquisiciones de 2 compañías y hemos tenido que unificar procesos, procedimientos y personas de diferentes compañías. ¿Qué puedo aportar? ¿Para qué soy válido? ¿Qué te puedo ofrecer? Pregúntale, siempre sale los logros profesionales que ya hemos visto. ¿Cómo has contribuido tú a tu última empresa? Es decir, ¿qué has aportado en esos logros profesionales a nivel cuantitativo, a nivel de pasta a tu última compañía? ¿A qué problema estás enfrentando en tu último puesto?
estás trabajando, pues a lo mejor hay muchas personas que me estáis oyendo que estáis pensando en un posible futuro cambio dentro de un programa, de un plan de carrera que tenéis diseñado, que tenéis planificado, o bien hay gente que me está escuchando en este momento, en esta charla, que ya está desvinculada de su compañía. Entonces, tenéis que pensar que esto es lo más importante para mí, que si os preguntan el mensaje salida, en el mensaje salida tenéis que ser claros. Tenéis que dar un mensaje de salida que esté validado. ¿Qué quiero decir con validado? Que sea corto, que sea breve y que sea preciso. Y sobre todo, que si yo me han desvinculado una compañía porque ha habido una reorganización y me han puesto en el mensaje o en la carta de salida un mensaje tipo, que es lo que ponen, que yo simplemente cuando me pregunten el mensaje de salida diga, mira, pues ya sabes lo que ha pasado, ha habido una reestructuración en la compañía como consecuencia de causa, por causa económica, por causas basadas en motivos económicos, me ha tocado a mí como le podría haber tocado a cualquiera. Quedaros ahí, no vayáis más allá. Cuando damos un mensaje de salida, yo cuando trabajo este mensaje de salida con los profesionales que tengo en el LHH o que llegan a mis manos, siempre me encuentro lo mismo. En esa fase inicial intentamos justificar, intentamos alargar el proceso y empezáis a contar un montón de información que cuando yo dejo a los candidatos que hablen, cuando habéis contado todo, le digo, madre mía, te has metido en aguas pantanosas de las que no vas a salir. Mensajes breves, mensajes concisos. Pues mira, sabes que ha habido un ERE, un expediente de regulación de empleo, como consecuencia, bueno, pues la desaparición de esta línea de negocio, que se la han llevado, la han deslocalizado el departamento a tal sitio. Y como consecuencia, además, está publicada en prensa, pues me ha tocado a mí salir en este ERE, que además, pues para mí es una oportunidad que me brinda la compañía de buscar un nuevo proyecto. Siempre positivo, nunca hablando mal de nadie, porque no sé con quién me voy a sentar y quién está en el otro lado, si conocen o no conocen, y siempre sacando la parte positiva de mi compañía. Nos quedamos con las cosas buenas, nos olvidamos de lo malo. Esto es importantísimo, no habléis nunca mal en una entrevista, me quedo con las cosas positivas y lo malo lo olvido. Me preguntáis, ¿cómo podemos hacer, qué porcentaje de salario es usual pedir como objetivo? Pues mira, esta es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando tú estás cerrando un proyecto, normalmente te ponen en la mesa el fijo más un variable que puede ser de un 30%, pero no está, o de un 40% que normalmente ya te lo vienen indicando, pero el kit de la cuestión no está en el tanto por ciento. El kit de la cuestión es que cuando te mandan el precontrato, normalmente en el precontrato, en esa carta de precontrato en el que te dicen Mario Pérez se incorporará el próximo día tal a la compañía con una posición de director financiero con una banda salarial, un bruto al año de 180.000 euros, ¿vale? Ahí no te ponen el objetivo. El objetivo lo habéis pactado, lo habéis hablado en una conversación, como yo digo, verbal, un pacto de caballeros, pero ya no es que te hablan de un 50 o un 30%. Lo que tenéis que preguntar primero, ¿qué históricos se vienen haciendo? ¿Qué históricos en cuanto a los objetivos os pueden dar información? Es decir, ¿se vienen cumpliendo esos objetivos en los últimos años? Cuéntame los históricos, ¿se han hecho, se han llevado a cabo, se han cumplido estos objetivos? Y luego la segunda parte, que normalmente los objetivos te los negocian cuando tú ya estás dentro de la compañía, cuando a los 3 meses te sientas con tu jefe y te dice, mira, vamos a ver los objetivos que te he marcado para tu desempeño actual. Entonces ahí es cuando me la pueden colar. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es un 50%, cuando yo leo el objetivo digo, madre mía, es que esto podría ser un 100%, un 80%, un 90%, yo esto no lo voy a alcanzar. Entonces, más que la cantidad, preguntar si esos objetivos son fiables, si esos objetivos realmente son alcanzables, si esos objetivos se han venido cumpliendo los últimos 3 o 4 años. ¿Vale? Vamos a ver qué más preguntitas me hacéis. Me pregunta aquí, bueno, esto ya está. ¿Qué se puede hacer para no perder el ánimo? Esta es una pregunta clave, clave. Vamos a ver. Todos los profesionales que estáis atravesando un momento de dificultad nos encontramos muchas veces desanimados. Vivir, como digo, nos propicia terribles golpes bajos. Unas veces son previsibles. El otro día me decía un candidato, es que yo esto lo estaba viniendo a venir desde que se produjo la pandemia, que me iban a desvincular, y otras veces son totalmente insospechados, ¿no? Es verdad que muchas veces el azar, la probabilidad, la suerte juegan un papel decisivo, pero me hace la pregunta Victoria. Victoria, cuando afrontamos situaciones complicadas normalmente salimos siempre airosos.
Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que en un momento de búsqueda de empleo tenemos que estar siempre con el ánimo, con las ganas, y que es inevitable que en un momento determinado, como todo en la vida, pues me venga un bajón. ¿Por qué? Porque atravesamos lo que yo llamo la montaña rusa emocional. Subimos y bajamos continuamente. Estoy en un proceso, estoy a punto estoy como candidato finalista, me han dado muchas pistas de que puedo ser el candidato elegido y de repente se me cae el proceso, pues hombre, estamos hechos de una materia que es carne, que somos humanos y al final es que me voy a venir abajo y voy a estar deprimido, pero tendremos que encontrar esos alicientes, ese empujón, esa motivación para no caer en profundidad y subir hacia arriba. Por lo tanto, hay una cosa que se llama la ley del cambio basada en el comportamiento, en donde vamos a atravesar de una fase de negación a una fase de aceptación. Entonces, yo que recomiendo cuando estamos desmotivados, cuando hemos perdido el ánimo y a mis candidatos que trabajo con ellos en el día a día, en ese proyecto incesante de búsqueda de empleo, de conseguir una posición, siempre le digo lo mismo. Los días que tengáis tontos, cerráis la documentación del EHH. Olvidáis de buscar trabajo 2 o 3 días, nos damos un placer, nos damos un gusto, nos permitimos, aunque sea ahora que es muy difícil, darme un viaje, pues me voy a la sierra, que me dejan ir a la Sierra de Madrid, o me voy a dar un gusto y me voy a comprar el bolso que me gusta y que me apetece, o me voy a leer al retiro que me apetece estar entre árboles respirando aire fresco, darnos permisiones, porque la vida son momentos y depende de la situación que vivimos distintos estados emocionales. Entonces, si estoy mal, me tendré que volver a recuperar. Siempre lo digo, la búsqueda es el momento no de que la autoestima esté aquí abajo, sino de que la autoestima esté aquí arriba. ¿Cómo me puedo animar, Victoria, sabiendo que soy una excelente profesional, que tengo muchas cosas que aportar, que tengo una experiencia brutal y que la empresa que sepa ver esa experiencia me va a contratar? Es verdad que ninguno me lo habéis preguntado, ¿qué tiempo de empleabilidad es el habitual para buscar trabajo en perfiles de middle management y senior, de managers y personas en un comité de dirección? Pues estamos hablando de una media de 6 meses a un año. ¿Por qué? Porque cuanto más altos estamos, más difícil es encontrar un puesto vacante en una compañía. Imaginaros, yo soy un product manager y voy a llamar a una empresa como L'Oréal. L'Oréal tiene muchas líneas de negocio en función de los productos. Si es un producto cosmético, si es un producto de alta gama, si es un producto labial. Claro, es que en una empresa como L'Oréal puede haber 40 posiciones de product manager. Pero si soy la directora de marketing hay una, por lo tanto, la posibilidad de incorporarme es mucho más estrecha, más reducida que si fuera un product manager. Cuanto más alto, el tiempo de empleabilidad es más extenso, ¿no? Pero también tenemos que armarnos de paciencia, saber que las cosas no vienen de inmediato y que para tener éxito, vuelvo a repetir, en un proyecto de búsqueda de empleo, tenemos que tener una preparación óptima, ¿vale? Sobre el salario es buena estrategia plantear empezar por el sueldo X y que revise a los 3 o 4 meses. Esto no lo aconsejo para nada, por lo menos en la experiencia con lo que yo vivo de mis candidatos recolocados, que luego pues hago un seguimiento con ellos, es que cuando tú entras en una posición y te pagan una cantidad determinada, esa posición se mantiene en los próximos 5 años, salvo que haya, pues es un crecimiento a nivel profesional, que es que yo soy un brand manager y es que paso a una posición de director de marketing del departamento o dentro del comité de dirección. Pues ahí, lógicamente, paso a una categoría profesional. Pero no es habitual lo que muchas veces suele pasar, incluso cuando en un contrato muchas veces metemos la cláusula de vamos a hacer una revisión al cabo del año, normalmente esos sueldos se mantienen los mismos y no se suelen revisar. Y te lo digo por experiencia, lo digo por experiencia. No sé si hay más preguntas y si queréis que sigamos repasando las preguntas pues, típicas. Julia, Victoria, soy Miguel Morales, de Caja de Ingenieros. No sé si estabas hablando tú, César, perdona. No, simplemente iba a decir a Julia que, a ver, tenemos muchísimas preguntas y el problema o la ventaja de una actividad como esa es que cada pregunta genera muchos más. Si te parece, Julia, no sé si tienes algún consejo de último momento para cerrar la charla, algo que nos hayamos dejado en el tintero para que no se nos olvide y ya le damos paso a Miguel para que cierre la Genial, charla, estupendo. se nos está yendo la hora y Sí. Es que podríamos estar hablando horas y horas y horas repasando preguntas y temas relacionados con entrevistas. Es un tema muy denso
que tiene mucho contenido. Pues yo que recomendaría que tengáis la confianza suficiente de que sois excelentes profesionales, de que tenéis pensamiento positivo, de que tenéis currículum maravillosos, de que tenéis un expertise avalado en un currículum con años de experiencia y que esto cuesta dinero y que esto hay que saber negociar y que las empresas, siempre hay muchas empresas donde hay posiciones en las que podéis encajar. Entonces, yo siempre le digo a mis candidatos, el candidato que quiere trabajar va a encontrar un trabajo. Es verdad que no de manera inmediata, porque el proyecto de búsqueda lleva un tiempo determinado para conseguir el objetivo. Por lo tanto, ¿qué os pido? Que os arméis de paciencia, que preparéis muy bien las entrevistas, que os olvidéis del mercado abierto y con perfiles como los vuestros, que os focalicéis y centréis el punto de atención en lo que es la red de contactos, el networking, las personas que están a vuestro alrededor, que os pueden llevar de la mano a esos procesos, a esas ofertas, a esas posiciones que no se publiquen y que intentéis, yo entiendo que los ingenieros muchas veces, yo tengo uno en casa, mi marido, pues sois más racionales, os cuesta más el tener esa habilidad de comunicar, pero esto no lo tenemos que olvidar, tenemos que empezar a ser más hábiles, más empáticos, más, si no nos gusta relacionarnos, arrancar y poner en marcha la red de contactos. Y ojo, cuando me coloque, no me olvido la red de contactos. La red de contactos la mantengo fidelizada, candente, porque ya no estamos 20 años trabajando en una compañía como antes. Ahora la manera de trabajar es mucho más ágil. Estamos 3 años en una empresa, nos vamos 4 a otra y 5 a otra. Esto de la técnica o de la filosofía calvinista de nuestros padres, que en torno al verbo trabajar estaba trabajar, que se jubilan en una compañía después de 40 años, esto ha desaparecido. Y vamos en torno a una manera mucho más ágil, a procedimientos más rápidos, proyectos dentro de las compañías tipo interim management, en donde ya no estamos 10 años, sino que estamos trabajando por proyectos temporales en empresas. Es un poco lo que os puedo decir para perfiles como los vuestros. Pues mil gracias, Julia. ¿Cierras la jornada y ya la serie de jornadas, Miguel? Sí, sí. Bueno, pues esta es la sexta sesión de este ciclo. Lo damos por concluido este ciclo. Muchas gracias. Gracias a todos. La Caja está encantada de colaborar con el mundo de la ingeniería y con los ingenieros. Y en este caso, pues con el Consejo General. Quiero dar las gracias al Consejo, Juan, Pileta, César. Muchas gracias por habernos apoyado, por haber contado con nosotros para este evento. Espero que podamos seguir, porque es uno de los objetivos de este año, es seguir haciendo webinar, no solamente de este tema, que es muy importante, sino queremos hacer LinkedIn, queremos hacer otra serie de temas y los iremos haciendo junto con el Consejo y junto con otros profesionales. Solo os quería decir una cosa, necesitamos que nos hagáis el cuestionario, porque para nosotros es muy importante saber si lo que estamos haciendo tiene un fin, es decir, si os interesa, nos interesa, si vemos que está bien, que está mal, ir cogiendo un poco de qué podemos hacer y arreglar. E incluso no me importa que pongáis sugerencias en un momento dado de algo que os gustaría hablar o que consideráis que tendríamos que hablar. Y luego también os quería decir, aparte de daros las gracias a todos los que habéis asistido a estas sesiones y que sé que muchos no habéis podido asistir, pero que veis las grabaciones, que es tan importante como poder asistir, en el rato libre cogerlo y leerlo o verlo me parece muy interesante, que sepáis que, tengo la garganta, mascarillas, que sepáis que podéis contar con la Caja para cualquier cosa. Me podéis buscar en LinkedIn si queréis contactar. Al final de cada sesión hay un papel, en el papel de la presentación tiene el nombre de la persona de la Caja con la que podéis contactar. Pero si alguno tenéis alguna curiosidad personal o queréis preguntar algo a través de LinkedIn, pues podéis contactar conmigo. Soy Miguel Morales, Ruiz Tapiador, soy el director de Relaciones Institucionales y de Instituciones de la Caja y cualquier cosa me podéis preguntar. Espero que nos podamos volver a ver, que podamos volver a tener nuevos webinars. Y de nuevo, gracias al Consejo y gracias a César y todo el equipo. Muchas gracias a todos. César, no sé si tú quieres decir algo. No, muchísimas gracias a Julia. Haremos el replay a cámara lenta porque seguro que nos hemos dejado algunas cosas que no nos ha dado tiempo a ver. Y gracias. Siempre es un placer trabajar con profesionales como tú. Gracias a Gracias, vosotros, Julia. ha sido un placer estar con vosotros, acompañar a todos los ingenieros del colegio y bueno, pues me pongo a vuestra disposición si queréis alguna charla más o algún tema que sea de vuestro interés. Aquí estoy. Ha sido un placer, ¿eh? Buenas tardes. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.